Muy buenos días amigos de Ingeniería en Directo, bienvenidos a un video más. Nuevamente estamos trayendo estrellas cada vez más especializadas, más difíciles de convencer, diría yo. ¿Sabes cuántas veces te tuve que decir que vengas arquitecta para que te presentes? Porque creo que va a ser un manjar para ustedes saber esta información. Estamos con la arquitecta Jocelyn. ¿Cómo estás, arquitecta? Muy bien, muchas gracias. Demasiados elogios. Vidas Sí. complicadas. Vidas complicadas. Vida adulta. Vida adulta, Que horarios aunque te complicados. veas como de recién salida de la maestría, de la carrera, pues ya tienes esta maestría, ¿no? Tomen agüita, coman bien, hagan ejercicio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Creo, si no me equivoco, que es la primera mujer Uf, en el canal. O sea, en el podcast creo que sí, ¿eh? Perdón si me olvidó alguien, pero creo que sí. Creo que es la primera mujer. ojalá, poniendo el nombre en alto. Es muy difícil que las mujeres acepten venir. A ti tuve que insistir muchas veces, lo vuelvo a repetir muchas veces, las tuve que invitar. Porque es muy interesante a lo que te dedicas. Tú tienes una maestría, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito de tu maestría. ¿Qué estudiaste? Tengo una maestría en Intervención de Patrimonio Edificado por la Universidad Modelo, pero soy arquitecta por la Universidad Marista. A ver, vamos a desmenuzar. No vamos a hablar de tu maestría ahorita en ese momento, ¿no? Pero Ok. es intervención del patrimonio edificado. Así es. Se vienen muchas cosas en la cabeza al hablar de eso. Una es remodelar, ¿no? Que creo que es la primer palabra que se le viene a la mente a una persona. Como buen ingeniero, claramente. Se me viene a la mente Bob el constructor, que viene y rompe todo para su paso y deja algo nuevo. Es casi el concepto que tenemos de los ingenieros en el patrimonio. ¿Sí? Lamentablemente sí. O sea, tienen su club que habla mal de nosotros. Por supuesto, como cualquier área. Los ingenieros no hablamos mal de los arquitectos, déjame Ay, por decirte. favor. Ningún ingeniero que yo conozca, y pongo las manos al fuego por él, habla mal de los arquitectos. Ay, por favor. Al contrario. Sí, no Siempre sabe. decimos que nos necesitamos, que Trabajar en equipo. trabajar en equipo con ellos, colaborar. colaborar, claro. Vamos de la manito todos juntos. Sí, bueno. Entonces, prácticamente es eso, ¿no? Pero con ciertas limitaciones y cosillas por allá. Es un poquito tal vez más complejo que eso. Existen otras palabras un poco más técnicas, pero pues dejándolo en general, yo creo que sería la palabra más conocida cuando hablan de patrimonio, remodelación. Remodelación. Pero dependiendo de lo que vayas a hacer es donde cae. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido? Remodelar es muy rebuscado. O sea, para remodelar se me viene a la mente quitar y poner algo nuevo. Prácticamente es eso, o sea, justamente los grados, como lo que nosotros le llamamos de intervención, son cómo se divide cuando vas a tratar un edificio histórico o un edificio patrimonial. Por ejemplo, el primer grado que nosotros le conocemos es la conservación. La conservación es como para no... Bueno, vamos a hablar ahorita sobre la maestría o hacemos antecedente, o sea, porque si no me voy a empezar ahí y yo divago, o sea, me encanta el tema, así que yo, me voy. Vámonos por partes. Está Ok. muy interesante, pero si vamos como... Está mal dicho, pero como Goran Tobogán, no vamos Sí, a parar. exacto. Vamos a irnos de que tú eres arquitecta, ¿no? Y me gustaría que le digas a la gente Ok. tu definición de qué es un arquitecto. Uf, yo creo que casi siempre le digo a mis alumnos que el arquitecto es el director de orquesta. Ah, no, el ingeniero sí... No es cierto. Ah, ¿cómo va a ser? No, No, para perdón, mí, sí. al menos para mí eso es, ¿no? O sea, saber coordinar con tu cliente y con la obra y todo el personal que tiene que ver en el entorno. Porque pues al menos como arquitectos nosotros casi siempre vemos más incluso los detalles de iluminación, de acabados, pisos. O sea, sí nos vamos al detalle. No quiero insultar a los ingenieros que están por ahí, pero casi siempre se dedican más a la obra negra y no al detalle, que es la obra blanca. En cambio, los arquitectos vemos desde el inicio, desde las primeras ideas hasta la ejecución al finalizar. Y el trato sobre todo con el cliente y las gestiones con las diferentes instancias que tenemos que hacerlas como desarrollo urbano, el INA, dependiendo de dónde te encuentres. Entonces, para mí es como literalmente el director de orquesta. Gestionar todo el personal. Ok. Me esperaba una respuesta más romántica. Ay, más romantizada. bu. Bueno, es que depende de la perspectiva que le preguntes el arquitecto, ¿no? Claro. Hay arquitectos que son más diseñadores, que son como, yo quiero el edificio y que se vea y que, o sea, que pase la gente y se sienta como identificada. Depende. Yo soy más arquitecta conservadora, por eso es que me dedico a la maestría en patrimonio edificado. Ok. Por mí es por eso el título, así como
Construir sin destruir. Construir sin destruir. Es un excelente título. Para otros arquitectos sería destruir y que mi edificio se vea, que yo resalte. O sea, como borrar y aquí llegué yo, ¿no? Exactamente, como esto es mío. Ok. Y en el patrimonio al menos es como, no soy yo lo que importa, no es mi diseño lo que importa es el patrimonio, el edificio. Ok. Oye, ¿por qué estudias arquitectura? Tú me dices que eres de la Marista. Sí, La Marista, déjenme decirle que aquí en Yucatán es una escuela de privada. es una Es una escuela escuela privada. Ujú. No como nosotros los pobres que estudiamos en escuela pública. Beca, gracias Marista, I love you. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué estudiaste arquitectura? ¿Qué me cuentas de la arquitectura? Nos ven muchos estudiantes y tal vez tengan la incertidumbre de que Ok. quieren estudiar arquitectura. ¿Qué ves Vale. ahí? Está padre la carrera ya. Promociona a la Marista porque la amamos. Alma Adelante. mater. Si quieren patrocinar el canal, sin problema. También patrocinamos a la modelo, si gustan. Cuéntame. La verdad, creo que como cualquier persona a sus 18 años no estábamos muy seguros de qué estudiar. Y al menos en mi época, cuando salíamos de la prepa 2 para la UADY, tenías que presentar en el examen y en el examen poner qué querías. Y no tenías otra opción. Y si no entrabas a tu primera, o sea, a tu opción, pues tenías que ver qué hacer con tu vida, ¿no? Burger King o si trabajas por allá. Ajá, qué hacer con tu vida. Sí. Yo soy de la prepa 2, así que me gustaba el método de estudio, pero yo quería algo un poquito más diferente. Estuve viendo opciones, me inscribí tanto a la UADY como a la Marista, quedé en ambas y al final terminé eligiendo la Marista. Porque la UADY a mí se me hacía más como de investigación. Hola amigos que están por ahí de la UADY que han estudiado y son arquitectos. Excelentes No me arquitectos, pueden ¿eh? ser excelentes arquitectos, maravillosos arquitectos, pero no me pueden hacer mentir. Es más como de investigación, es más local. Y para mí la Marista era más como nacional. ¿Ah, sí? Para mí, en esa época de 18 años, ¿ya sabes? Y sentía que la mayoría de los arquitectos que dan clases o que dan clases tenían sus propios despachos. Entonces yo quería involucrarme en sus despachos, quería trabajar en sus despachos. Ok, quieres algo más, empresa Práctico. privada, ¿no? Algo más empresarial. Exactamente, como para terminar y tener mi propia empresa, que es lo que tengo actualmente. Ajá, Entonces, para ahí me dirigía. Prefería como tener más esa área. Que al final me terminé dedicando también a lo práctico y a la investigación, pero ese es otro tema. ¿Cómo decidí estudiar arquitectura? Estaba un día colapsando, o sea, pensando, ¿qué voy a escribir en mi hojita para ingreso? ¿Qué carrera Jocelyn, quiero? ¿qué edad tenías? 18 años. 18 años, y así pensando. Y me fui a pensar, ¿dónde creen que me fui a pensar? Me fui a pensar Una en biblioteca. algo así, parecido. Me fui a pensar en la iglesia de la Tercera Orden. ¿Cuál es Ubíquenla, esa? búsquenla en el Parque de la Madre, donde está el Teatro José Pedro Contreras. Ok. Pondré una imagen de esa. Precioso. Son de los pocos edificios que tienen hoja de oro. Cuando refleja la luz es una cosa divina. En la fachada tiene hoja de oro. No, la fachada es completamente austera. Corresponde Concreto. al mampostería. O sea, me refiero así, perdón. No, Sí, son muy diferentes los materiales. sí, Son sí. muy diferentes. Tienes razón. Corresponde a la arquitectura jesuita. Y cuando entras, o sea, la fachada es súper austera, pero entras y es una explosión. O sea, es una maravilla. Si no han ido, vayan, una belleza. ¿Es abierto al público? Sí, es una iglesia. Ok. Es una iglesia, la iglesia de la Tercera Hora, no la iglesia del Jesús. Estaba ahí, reflejando la luz, todo precioso. Tú estabas rezando. No soy religiosa a ese grado, pero justamente es el punto. Ahí me di cuenta que toda mi vida he estado en edificios históricos. Que desde muy chiquita estudié en una casona, en una casa muy antigua, muy grande, con su jardín, patio central. O sea, estudié en el Centro Estatal de Bellas Artes Ballet toda mi vida y también es un edificio histórico. Todos los lugares donde yo había estado, en el Secuni también, que es era militar antes, no sé si lo ubican, donde está el Parque de la Mejorada, Ajá. donde está la iglesia, en Gondresquina. Ok. En el cuartel militar que era antes, pero ahorita le ven como Secuni, que es el Centro Cultural del Niño Yucateco. Es gratuito. ¿El que está azul? No, el que está azul es el Acereto. Está el Acereto, está el Secuni, está el Parque de la Mejorada y está la iglesia de la Mejorada. Bueno, pero todo lo que rodea el parque son edificios antiguos. Exacto. El punto de esto es que me di cuenta estando en la iglesia que todo a mi alrededor
siempre fueron edificios históricos. Y que yo a dónde iba cuando me sentía insegura o quería conocer algo, algún edificio histórico. Si no era ahí, también me iba a la Biblioteca Central, donde el Cepeda Peraza, que también es un edificio histórico. Y dije, ok, esto me gusta. ¿Qué es esto? Es arquitectura, ¿ok? Yo creo que es arquitectura. ¿Qué es lo que se parece? ¿Arqueología o arquitectura? Y también estaba por ahí mi mente de ingeniería ambiental. ¿Ingeniería civil? Para nada. No, para nada. No, para nada. Y dije, bueno, creo que este se parece. Se parece, así que voy a tomar esta opción. Y es la opción que tomé. Arquitectura. Arquitectura. Ok, pero si el enfoque fue yéndote hacia la historia, hacia... No siempre, sinceramente aquí diciendo mis intimidades, a casi mitad de la carrera, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No quiero esto, no Colapso. me gusta. Colapso. Es normal si colapsan. Si quieren cambiar de carrera, cambien. Y si no, busquen otras opciones. Depende en qué semestre estén. También depende. No vayan a cambiar de carrera. El octavo termina y eso es otra. Claro, claro. Humilde opinión. Punto de vista. Y la queso. Ajá. No, o sea, yo sí colapsé. Creo que tiene que ver que cada escuela tiene su propia línea de arquitectura. Para mí era como el título, construir sin destruir. Y lo que yo estaba planteando en ese momento, lo que estaba viendo en ese momento en la carrera, era más como country club, departamentos. Todo nuevo. O sea, todo nuevo. Que no está mal, está bien, estamos en crecimiento, es parte del modernismo, está súper bien. Pero no me llenaba. Espiritualmente había algo en mí que decía, es que yo no puedo seguir construyendo si estamos contaminando el ambiente. O sea, sí colapsé. Gracias a Dios tuve ayuda de muchos maestros de la universidad. Y una de ellas me dijo como, oye, ven conmigo, estoy haciendo un servicio, tenemos un servicio social. Si quieres, pues puedes conocer más o menos otra línea de la arquitectura. Ajá. Y yo, ¿cómo que hay líneas de la arquitectura? Creo que a veces es algo que no nos enseñan mucho, que así como en la ingeniería y en cualquier otra carrera como psicología, en la arquitectura también hay líneas, ¿no? Y puede haber líneas como diseño, como investigación, patrimonio, urbanismo, línea verde, o sea, interiorismo. Hay muchas especializaciones. Y todos son arquitectos. Todos son arquitectos. Entonces, Ok. solo busca el área o la línea que te guste de la arquitectura o de la ingeniería o de la carrera que tú estás cursando, ¿no? Ok, ya me dijiste que estabas en la iglesia, que estabas pensando en la vida y te cruzó la carrera de arquitectura, estás colapsando como a mitad de la carrera, terminaste la carrera, ¿no? O sea, Estaba trabajando, o sea, justo eso de servicio social, o sea, como que me introduzco a que hay diferentes líneas de arquitectura. Yo ya trabajaba en Muñoz Arquitectos, pero Muñoz Arquitectos también, Ponch, saludos, amo, te adoro. También eran como casas, departamentos, plazas comerciales, Todo nuevo. oficinas, todo nuevo. En que estaba en el servicio social, me ofrecieron a trabajar ya ahora sí en Fomento Cultura Banamex. En Fomento Cultura Banamex empecé a ver todo lo que son haciendas. Y yo dije, ¿qué? Fomento Cultura Banamex. ¿Qué es eso? Es una fundación de City Banamex actualmente, pero era del Banco Banamex, o es del Banco Banamex. ¿Y esa fundación a qué se dedica? ¿O tú restaurabas edificios de ellos o qué? Justamente, o sea, yo empecé como servicio social y luego me contrataron. Y es cuando yo dejé de trabajar en Muñoz Arquitectos para pasarme ya a Fomento Cultura Banamex. Ellos son dueños de la mayoría de las haciendas de Yucatán, como por ejemplo, Santa Rosa, Nopiché, son un montón. Ochil, también Ochil es de ellos. Hay muchas, de verdad muchas. Ok. Empecé a involucrarme en el tema de restauración, conservación y remodelación de las haciendas. Ok. Me encantó, me encantó. Yo ahí es cuando dije, esto es lo que yo quiero dedicarme en la vida. Esto es lo que a mí me gusta. Ok. O sea, sí voy a la parte, la palabra conservación en una hacienda, pues yo creo que todas las personas, la mayoría, los yucatecos están muy acostumbrados a conocer una hacienda o ver qué es una hacienda. Si te da una hacienda, os digo, me pongo en el lugar que compro una hacienda, que está, creo que imposible, ¿no? Ojalá Ojalá en algún momento quisiéramos. invitaré a mi hacienda. Tengo una hacienda, por mi mente no va a pasar destruir la hacienda y construir una casa. Es
conservar la hacienda lo mejor posible a como estaba eso. Pero, cosa muy diferente, si yo me compro, por ejemplo, una casa. Una casa, no sé por qué, en mi chip, es hazlo nuevo, hazlo todo moderno, hazlo, ese es mi chip de ingeniero, ¿no? O sea, como que Benditos ingenieros. ahora tú me dices, porque sabes que vamos a restaurar una iglesia. Ah, ok, la iglesia sí, que se quede como está. O sea, como que tenemos ciertos edificios sí, ciertos edificios no, en mi ignorancia de que debe haber una normativa, que es lo que tú te dedicas actualmente. Pues no está tan mal como lo planteas, porque si te das cuenta, lo dijiste como para par de cada uno. Por ejemplo, en uno dijiste conservación, en otro dijiste restauración y la otra sería remodelación. Son Ujú. tres conceptos completamente diferentes. Son grados de intervención. La conservación es que tratas tú de preservar la vida de ese edificio el mayor tiempo posible sin tocarlo. O sea, haciendo acciones más bien de mantenimiento. ¿Ok? La restauración ya le metes un poquito más de mano, pero no metes materiales nuevos y no cambias por completo el uso del edificio. Y ya la remodelación es lo que nosotros le llamamos ya el grado de intervención mayor, porque la remodelación prácticamente es cuando tiran todo y hacen lo que gustan. Ok. ¿Cómo decidiste entrar a esa carrera? Porque ya, digo, terminaste tu carrera de arquitectura, estabas trabajando ahí, entraste a lo de Banamex. Entré en Fomento de Cultura Banamex, Ajá. luego me pasé a ONU Habitat, que veíamos como intervención en poblados que tienen zonas patrimoniales, como por ejemplo Sotuta. Sotuta, el pueblo, tiene en el centro el parque principal. Sotuta, Sotuta. Sotuta, De ahí es Sotuta, mi pueblo. abuelita. ¿De verdad? Saludos. ¿Dónde está el castillo de Nachicocón? No conozco mucho, Sotuta, pero mi abuelita me ¿Qué? contaba mucho. Bueno, es una belleza. El caso es que pues ahí hacemos proyectos como de intervención, pero la intervención no es solo del edificio, sino es el edificio con su entorno. Ahí era en ONU Habitat. Entonces tú empezaste a envolverte en este proceso de conservación, restauración, sin saber realmente qué era, ¿no? O sea, Exacto, no tenía la maestría, no nada, solo dije, esto es lo que me gusta y si esto es arquitectura, lo voy a tomar. ok. Y lo empecé a tomar y me empecé a envolver en ese mundo porque me encantaba hacerlo. Es como, no tengo que construir en sí, tengo que adecuar los espacios en el concepto o en el entorno en el que se encuentran sin destruirlo. Y a mí se me hacía como, es una belleza porque no solo estoy conservando la historia del edificio, sino que para mí, perdóname si ofendo a alguien, para mí es como una problemática muchísimo más grande y mayor que construir en un lienzo en blanco. En un lienzo en blanco puedes hacer lo que tú quieras, pero cuando tienes un edificio histórico y tienes demasiadas limitantes, tienes que meterle más coco para ver cómo solucionas el edificio y el uso del edificio sin dañarlo. Cuando hablas de limitantes, ¿son limitantes del entorno físico que existe o limitantes que los ponen instituciones que más adelante vamos a tocar, que son como el INAH, por ejemplo? Yo creo que son un poco de ambas. Ok. Porque el INAH, vamos a empezar un poquito de contexto para que se queden acá. Ok. Aquí, la arquitecta es una amiga que hemos estado trabajando y colaborando en varios proyectos. Siempre ha habido el tema, hay un choque entre arquitectos e ingenieros. La controversia aquí. Entonces, dentro de la plática siempre tenemos como un punto de, no de discusión, pero sí un punto de, ¿cómo podrías llamarlo, arquitecta? Diferente puntos de vista. Son diferentes Exactamente. perspectivas. Sí. Yo soy muy, no en contra, pero hay un Muy mosquito. ingeniero. Sí, yo soy muy así como cavernícola, que hay un mosco, ¿verdad? Sí, perdón. Ya, déjalo ser libre. ¡Ay! Sí lo agarré, boludo. No, Ok, se fue otra vez. aquí disociando como siempre. ¿Qué estamos hablando? Del Que músico. no, ¿De qué estábamos discutiendo? siempre discutimos toda la Sí, vida. siempre discutimos. Como por ejemplo, estoy hablando de Lina. Hay cosas que estoy de acuerdo de Lina, hay cosas que no estoy de acuerdo de Lina. Las casas del centro, sobre todo, las casas del centro necesitan mucha intervención. Son casas que son más de 100 años. ¿No? ¿Cuántos años llevan? No lo sé, tú dime. A ver, 200 años. Por ahí. ¿Por qué? O sea, ¿qué año sería ese? No, como 200 años, 1800. Ok. Por ahí, ¿no? Voy a creo. hacerte preguntas como si fueras mis alumnos. Sí, soy muy ignorante en el tema, yo creo. La verdad es que no me puedo estudiar, pero en mi, no sé, ojo de buen cubero le coloco más de 100 años.
100 años por allá. Entonces, obviamente las casas están construidas actualmente como para que las duren 50 años. Entonces, 100 años ya es súper pasado su uso. Entonces, mi mente es, ok, ya no sirve, tíralo. Pero, bueno, en mi mente, obviamente hay cosas que hay que rescatar. Pero son demasiadas las trabas que te ponen para poder reparar, restaurar, la palabra que sea, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Son demasiados problemas. Una persona común y corriente, yo creo que no podría, sin un tramitador de línea, que hacer una restauración. Es que, o sea, creo que ya hemos medio tenido esta discusión antes. Bueno, plática, no sé cómo decirle, pero yo creo que más que eso para mí, desde mi punto de vista personal, es un problema de educación Ajá. académica. Porque al menos considero que estos conceptos básicos como patrimonio, cultura, identidad, son conceptos básicos que todos deberíamos de tener, que es algo que nos deberían de enseñar desde muy pequeños. Como por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué época fue el porfiriato? ¿Qué época? Sí, ¿qué años fue el porfiriato? 1800, ¿Ah? 1810. ¿Ah? Fueron... Parece examen de historia, no me Exacto, acuerdo. justamente ese es el punto. El punto es que los edificios son históricos, tienen una historia, tienen una identidad. Esto para que nosotros podamos valorarlo, entender y comprenderlo. Y no solo eso, para que nosotros podamos identificar y conservar el patrimonio, tendríamos que tener una conexión con los edificios. ¿Cómo vamos a tener una conexión con los edificios si no conocemos su historia? Porque no conocemos ni siquiera nuestra propia historia. Saber del porfiriato creo que es algo básico que todos, al menos mexicanos, deberíamos de saber qué pasó y más o menos en qué año sucedió. ¿Qué relevancia tiene o qué conexión tiene con los edificios? El año en que se construyó, los materiales con los que fueron construidos, las técnicas con las que fueron construidas y por qué ese edificio se volvió patrimonial. Porque no todos los edificios son patrimoniales. Pueden ser históricos, mas no patrimoniales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí y uno no? El año. Unas cosas son el año, la relevancia del edificio, como por ejemplo su estilo arquitectónico, su material, es que me voy a ir como datos muy específicos, Sí, muy sí, sí, está técnicos, interesante. pero bueno, en Mérida, voy a ir literalmente a Mérida para que nos ubiquemos. En Mérida fueron primero 25 manzanas de la fundación. Son las ¿Ok? primeras Las cuadros de primeras Mérida, cuadras de casas. Mérida, las primeras construcciones de Mérida. ¿Ok? Se les llamaba casas, Pues es que no eran casas en sí, más bien eran casonas. casonas. Por ejemplo, para que todos nos ubiquemos, vamos a poner un ejemplo en específico. La Casa Montejo. La Casa Montejo creo que todo el mundo lo ubicamos. ¿Ok? La Casa Montejo. Sí, está Sí, en el sí, centro, sí. el primer cuadro. Ok, y yo, ¿cómo que no? Ok, está en el primer cuadro. Me estoy exponiendo mucho que no sé de Exacto. historia. Tú Sí quisiste lo hacer el conozco, sí lo podcast. conozco. Es la que tiene sus cosas palomeras para que no... ¿Cómo Ok, se le llama eso? palomeros. Palomeras. Eso. Pero no, o sea, pero no sé si eso te refieres a la Sí, malla. sí, a la malla. Ok. Qué chistoso que los ingenieros solo ven la técnica como el palomero, pero no ven todo lo demás que tiene el Sí, edificio. claro, tiene ahí unas Como la estatuas. portada plateresca que tiene, o sea, le llaman estatuas. No sé, se me hace muy interesante. Justo ese es el punto. A veces ignoramos tantas cosas y no es mal plan, todos somos ignorantes en algo. Eso es una realidad. Pero al ignorar, cometemos muchos errores. Porque no nos identificamos, no lo valoramos y al no valorarlo, no tiene relevancia para nosotros. Y es como, ¿nos sirve? Tíralo y haz uno nuevo. Ajá. Sí, es que sí, sí. O sea, Es como si te dijeran, por ejemplo, tú creciste, voy a poner el mismo. Digamos que nacimos bendecidos por la vida y somos Montejo y crecimos en la casa de Montejo. ¿Tú permitirías que tiren la casa de Montejo para crear ahí una torre? Si creciste ahí con tu abuelito, ujú. ¿lo permitirías? Probablemente no. Justamente eso. El patrimonio es la identificación de toda la población con un bien. Es que depende de la historia, depende del contexto. Justo, o sea, es la historia, es cultural. Para mí todo es cultural. Todo depende de, pues, tu educación, tus vivencias, con quién te relacionaste, cómo creciste.
Pero el patrimonio es eso, y el patrimonio es tangible e intangible. Tal vez estoy usando un poquito palabras, Sí. pero por ejemplo, es físico y otras que no son físicas, como por ejemplo la música es patrimonio. Depende, hay canciones en específicos que están declaradas, otras que no. Patrimonio tangible puede ser, por ejemplo, no sé, una estatua. Hay bienes muebles e inmuebles. Inmuebles son como los edificios y bienes muebles son como piezas arqueológicas. Ok. Pero hay una identidad de la persona, una identificación de la persona hacia el edificio, hacia el espacio, hacia el objeto o hacia la música. Eso es patrimonio. Entonces, no es como que lo veamos solo como un objeto inanimado, sino es un objeto que tiene una historia, que tiene un valor, donde sucedieron cosas específicas que nos hacen y que cuentan la historia de, pues, de la población, de la humanidad a veces incluso. O sea, creo que cuando ignoramos nuestro pasado es cuando ocurre esto de destruir y volver a construir algo completamente nuevo. Pero no hay tienes razón, no hay esa cultura de enseñarle a los nuevos estudiantes todo esto. O sea, Casa Montejo, la historia misma, no sé, de la iglesia, del centro, En la catedral. ajá, de la catedral. eh, la forma en que nos enseñan. Por ejemplo, yo, de estudiante, odiaba la historia. Yo creo que es como la enseñan. Porque me hacían aprenderme datos técnicos y fechas y cosas que, ¿para qué me sirve esto? O sea, realmente te puedo ser sincero, ni me acuerdo de la fecha, pero por ejemplo, que hoy me digan, oye Adrián, ¿en qué año pasó la guerra de los pasteles? No tengo ni idea y no me sirve esa información a mí. O sea, no me sirve. Bueno, cosas que tengo cerca, bueno, de la iglesia, de eso, probablemente podrían servirme en algún momento. Pero yo, por mi forma de ser, creo que por eso me fui a las matemáticas, pues son más simples para mí. Es así es y ya. Ok. Me decidí por algo así, no, pero la forma en que me enseñaron no me gustaba y detestaba esa materia realmente. A mí me pasó una vez, y hay un amigo que se llama Raúl, que estudió conmigo en la prepa, que no era tímido, ¿no? Pero estaba en matemáticas y le iba muy mal en matemáticas. Era de los peores y todos lo tachaban. ¿Por qué expones a Raúl? Un saludo a Raúl, un buen amigo. Pero yo realmente no era malo, se le complicaba mucho la materia. Materias como, no recuerdo, por ejemplo, igual me equivoco, probabilidad estadística o eh, trigonometría, cosas así, ¿no? Que son las que ves en la prepa. Se le hacía difícil y reprobaba las materias. Y una vez teníamos la clase de historia, a todos los demás nos iba mal en historia, la mayoría, y a él siempre sacaba 100. Una vez lo pusieron a exponer en la materia de historia y lo hizo excelente. Es un historiador, se sabía, habló de la guerra de los pasteles. Una disculpa que no me acuerdo qué contaste. No me acuerdo qué dijo. Pero lo dijo de una manera que yo me quedé así, porque lo contó como una historia y hizo que yo me lo imagine. Una historia es como una película. Un historiador, un buen narrador, él sabe la historia, la va a estudiar y te la va a contar. Y la va a contar a su manera. La historia es de quien la cuenta. Yo me la puedo imaginar por lo que él me está contando. Y puede ser no real, pero él me la está contando de una manera. Y así me la voy a imaginar. Logró hacer que yo me imagine toda la escena que le estaba hablando. Raúl, ojalá seas docente, ¿eh? No sé qué pasó con Raúl. Un saludo para mi amigo Raúl. Pero era un excelente historiador. Y logró hacer eso. Creo que los que se dedican a historia deben tener esa vocación de poder transmitir la historia. No solo contarla. Porque te puede interesar a ti la historia y saber la historia. Pero si no sabes contar, pues no sé cuál es el fin que tú sepas la historia. Es que yo creo que es una gran diferencia, ¿no? Una cosa es ser historiador, que sepas de historia, que te guste la historia y te sepas todos los datos y puedas datarlos. Eso es lo que hace un historiador. Ok. Y otra cosa es ser un docente. O sea, creo que eso fue una de las cosas. Hola, soy docente, se me había olvidado decir eso. Doy clases. Es maestra, soy maestra, sí. Doy clases en licenciatura y en maestría, así que si les regaño en algún momento, perdónenme. Creo que eso es como lo que un docente tiene que hacer. Saber transmitir la información que tiene al alumno y que le interese. Bueno, al menos yo trato, ojalá que mis alumnos no me funen Te van ahí. a funar aquí.
Al que reprobó yo, es el que le pongo aquí. Sí, soy bastante estricta. Ok. Pero bueno, yo lo que les digo desde el principio, trato de no hacer la materia, porque siempre doy patrimonio, en diferentes grados, pero patrimonio. Trato de no hacer la materia que es teórica aburrida, porque lo es. O sea, estoy hablando de que nosotros vamos a hemerotecas, vamos al archivo histórico, de que la mayoría de la información que nosotros tenemos que buscar y analizar, no lo vas a encontrar en internet. ChatGPT. No te va a decir nada, porque no lo sabe. Comprobadísimo, lo han intentado mis ¿En alumnos. serio? Claro, los he puesto a hacerlo. ¿Crees que no utilizamos las nuevas Yo creo que, tecnologías? ajá, pero O sea, son, sí, son sí, datos sí. demasiado antiguos y demasiado técnicos. En un libro de estar ahí perdido. Por ahí. Exactamente, está en manuscrita, está en castellano, ni siquiera está en español, o sea, es bastante complejo. ¿Y por qué tendrían que recurrir a información tan antigua en algo Porque actual? no hay actualización de la información. Esta información se encuentra en, archivos históricos. Si estos archivos históricos se pasaran de manera digital, pues tal vez sí los podrían encontrar. Pero, pues muchas personas es como, ay, sí, el edificio no sirve, ya tiene 100 años, tíralo. Y no se toman la tarea de investigar sobre el edificio antes. Para eso existen diferentes estancias e institutos que te dicen, ey, alto, esto es histórico. Primero dime su valor y yo te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Cómo que tiene su valor? Por ejemplo, se divide en diferentes... Voy a hablar un poquito más de Lina en este punto, pero... Ya nos fuimos, ¿verdad? Ya nos fuimos a 1000 áreas. O sea, yo siento que nos van a decir, ¿qué están hablando? Sí. ¿Quieres rescatar el inicio o seguimos hablando? Porque ya entramos en Lina. El Lina creo que es la cúspide de la información ahorita. Como tú me digas. Mira, vamos a retomar un poco el tema para tratar de aterrizarlo. Es que es demasiado grande y... Te lo dije, eran sí. muchos temas. Yo digo que los reduzcamos. Ok, patrimonio. Ya nos dice una introducción muy grande de qué es patrimonio. Ya vimos que hay tangibles, que hay intangibles también, ¿no? De entre los tangibles y hasta aterrizando la idea a la que es la ingeniería civil y la arquitectura, podemos encasillar esa intervención en cuatro rubros, me habías dicho, ¿no? Prácticamente. Ok, tengo aquí mi chafalario. Conservación, restauración, intervención y remodelación. Ok, vamos a definir esos cuatro porque si los defino yo los voy a decir mal. A ver, que me encantaría ver cuál Ok, es la vamos a perspectiva del decirlo, sí es un ingeniero y luego, ejercicio. ajá. Conservación, pues como dijiste. No van a usar mis propias palabras, ¿eh? Conservación es lo que tú acabas de decir. Sí, vale. Ok, vamos, conservación, restauración, intervención y remodelación. Es que las tres primeras son muy confusas. Es que nadie las entiende. Conservación, te voy a decir lo que creo, lo primero que se me venga a la mente. Conservación es lo que te acabo de decir, por ejemplo, de la hacienda. Dejarla como está, así tal cual como está. Sin importarme. Es que no, realmente no me importa, solo porque ya platicé contigo anteriormente. ¿Qué materiales utilizar? Nada, que se vea igual. Que no se caiga y se vea igual. Que se conserve. Que así se como vea está. igual como la encontraste. Sí, para mí eso es conservación. Ok. Sí, que se vea igualita, así como la agarré, así que se queda así. Y mejor, un poquito mejor. Entonces ya no sería conservación. No, o sea, no es conservación. Yo así me lo imagino, que lo agarre y lo deje como era en su momento. Entonces sería restauración. Ah, Ok, conservación es dejarlo como lo encontré. no lo sé. A ver, primero dime las tuyas. Ok, restauración, es que te he confundido. Es que es justamente eso. O sea, puro que voy a ir más para la otra línea porque es muy confuso. Es bastante confuso porque no son palabras que solamos utilizar pues día a día comúnmente. Son palabras que utilizamos más que nada los que nos dedicamos a la intervención del patrimonio edificado. Pero, como ingeniero, ¿en alguna ocasión la habías escuchado en alguna obra? Restauración sí. Conservación, es que yo las tres Las englobas. las veo como un sinónimo. Así ¿Cuál las es, veo. ¿Cuál es la palabra que englobas? O sea, ¿cuál es la que llevaría para ti todas ellas? Como una remodelación tal vez. Ok, es que son diferentes grados. Hago hincapié en grados como, por ejemplo, la conservación. Es que si yo encuentro, voy a poner el ejemplo del celular, ¿no? O sea, si yo encuentro este celular así y aquí tiene Un rayón. ¿yo qué voy a hacer?
voy a tal vez inyectar el jayón para que esto se conserve. No se abra más, no se dañe más. Pero que se quede el rayón. Pero que se quede el jayón. Ok. ¿Ok? Sí. Estoy prolongando el tiempo de vida de la mica. Ok. Eso es conservación. Para que te acuerdes qué pasó, por qué pasó ese rayón ahí. Y te pregunten, ¿qué te pasó? Hay unas cosas, hay un concepto que se llama huellas o ventanas arqueológicas, dependiendo, donde datas las intervenciones que hiciste, como por ejemplo esto, que lo inyectaste. Esto normalmente viene aquí abajito una fecha o un símbolo y eso se tiene que documentar para saber cuántas intervenciones ha tenido el edificio, en qué año, con qué material. O sea, ¿por qué es importante? Es que me voy a ir por muchos lados, la verdad. ¿Por qué es importante? Porque antes se hacían muchas intervenciones sin que se documentaran. Entonces, cuando llegábamos, digamos, nosotros que nos vamos ahorita a la catedral, vamos a la catedral y vemos que tienen un problema gigante de humedad. Estoy inventando, no estoy diciendo que exista. Sí existe. Estoy inventando, ¿ok? Y vemos que es porque hay una tubería ahí. Pero ¿Quién no la puso? ¿Quién la puso? ¿Cuándo la puso? ¿Qué material es? ¿Hasta dónde llega esa tubería? Claro. O sea, tengo que romper todo para ver de dónde está conectado. O si está suelta. Tener un O sea, antecedente. Exactamente. Entonces es importante datarlo. Es importante marcar cuándo están sucediendo las intervenciones. No solo por eso, sino porque hay cosas que van cambiando. ¿A qué me refiero? La tecnología siempre está en constante cambio. Y la tecnología tiene que ver también con sistemas constructivos, materiales constructivos. O sea, no es lo mismo que hicieron en 1900 con los materiales que tienen en 1900 que tenemos ahorita en la actualidad en 2025. Incluso en alguna época, la misma ICOMS, que es como internacional sobre conservación, había dicho que era correcto el uso de concreto. Y para algunas intervenciones, que incluso zonas arqueológicas, se había utilizado concreto. Posteriormente, se comprobó que el concreto no es compatible con la mampostería o la cal y que causa más daño de lo que beneficia. Entonces, por lo tanto, luego se hizo una campaña para poder retirar todo el concreto que habían puesto en zonas arqueológicas y poder sustituirlo con cal. O sea, el concreto, supongamos un ejemplo, que queramos restaurar una parte de Chichén Itzá. No es correcto ponerle concreto para simular una piedra que se le cayó. No, es con cal. Cal. Pero antes decían que era correcto el uso del concreto. Posterior se comprobó que no era. ¿Por qué no es correcto? ¿Qué sucede? No son compatibles en materiales. Uno es hidrófugo y uno es hidrofugante. Voy a hacerlo más sencillo las palabras, como uno repele el agua y el otro absorbe. Ajá. Entonces, al final, entre el concreto y la cal, se termina formando como una pequeña burbuja. Por eso cuando ustedes ponen concreto, a veces se ve súper bonito, lisito, maravilloso, lo pintan, todo excelente. 1 mes, 2 meses, 3 meses, tira por completo todo el acabado de concreto. ¿Por qué? ¿Por la adherencia? ¿No tiene adherencia? No tienen adherencia, son muy diferentes los materiales. O sea, creo que me iría como un poquito más técnico. Ya es en detalles de ya cuando vas a intervenir el edificio. Exactamente. Ok, no estamos yendo. Sí. Conservación es eso. O sea, conservación es lo que les comenté, ¿no? O sea, sí. Tienes la rayita, le inyectas, le prolongas el tiempo de vida. Eso es conservación. Restauración. Restauración. Ok. Restauración, ¿cómo le explico? Cambiarle la mica rayada para que quede como estaba antes, ¿no? No necesariamente. Y así como que no necesariamente. Ok, te dejo hablar a ti, experto. No necesariamente. Ok. Se rompió, le intentas retirar, se queda la mitad. ¿Ok? La mitad de la mica sí, la mitad no. Entonces, ¿qué haces? Esto lo vas a restaurar. Vas a ponerlo con otro material que que es el mismo, pero no es el mismo. Porque hay que hacer... Es que hay principios de intervención. Que uno es la diferenciación. Tienes que poder diferenciar un material del otro. O una técnica de la otra para que se muestre cuál ha sido la intervención. Entonces, digamos que la mitad
no la tienes. Entonces vas a volver a poner esta mitad, pero de otro material. Eso sería restauración. Ok. Sin quitar lo que quedó, solamente completarlo y que como que se vea igual, pero... Como tú me decías, como encontré la hacienda y la voy a pintar. La pintas, listo, restauración. Ok, muy bien. Intervención. Intervención tiene más principios o acciones de restauración o de intervención, como por ejemplo integración, remodelación, consolidación, reestructuración. O sea, es que son infinitos, son un montón. O sea, mientras más avanzas en las terminologías, ocupas la anterior también. Exacto, exacto. Ok. O sea, por eso le decía son grados. El primero es conservación, que prácticamente no tocas el edificio. Ok. Solo haces pequeños detallitos. La segunda, que es la de restauración, haces un poquito más. Un poco de conservación y un poquito de restauración. Ujú. La tercera, que la intervención, haces Ocupas las dos anteriores y ocupas muchísimas más acciones. Ok, Pero el edificio sigue siendo el mismo. ok. Y la de remodelación es prácticamente quitas todo y todo es nuevo. Sin llegar a la demolición. Exacto. Un ejemplo, el fachadismo. Cuando, por ejemplo, solo conservan la fachada y todo el interior del edificio lo cambian por completo. Que está de modísima en Yucatán. Ay, les encanta ¿Qué piensas de hacerlo. eso? Actualmente, vamos a poner aquí el clipazo. Actualmente hay un canal muy padre, conocido, que es Trasmuro. Ya vino aquí al podcast. Funando gente. No, es culpa de ellos. Ellos se dedican Sí, claro. totalmente A grabar los casos. a grabar, y son unas casas que para nosotros, gente mortal, que no estudiamos nada de esto, geniales. Son unas casas muy bonitas, que como tú lo dices, mencionas que la fachada se queda igual, la restauran, se la dejan igual, pero no igual, porque te vas a decir que no es lo mismo, como era en su momento, yo creo. Como ellos creen que era en su momento. Ese es un dato muy importante. Y le voy a dar el ejemplo, Valladolid. Valladolid, todo el mundo cree que las casas de Valladolid son así, todo el mundo toma las fotos, instagramiable, o sea, bellísimo. Pero Valladolid es un falso histórico. ¿A qué me refiero con falso histórico? Todo Valladolid parece... No era así. No era así. Todo Valladolid pareciera que las casas son del Porfiriato. Las personas no lo ubican porque no saben del tipo de arquitectura y de los estilos de arquitectura. Pero en realidad las casas de Valladolid eran de la época colonial, eran virreinales. No tenían ni esa altura, ni esas molduras, ni esos colores. ¿Y en qué momento lo hicieron así? Es parte de lo que sucede con el turismo. Es parte de lo que hacen para cambiar la imagen urbana y generar más economía. Ok. O sea, todos ubican como histórico. ¿Qué es lo que se les viene primero a la mente? Pues iglesias, parques, casas. Cuando hablas de casas, ¿cómo es la casa cuando tú piensas en histórica? Antigua que se esté cayendo. ¿A qué te refieres con antigua? Por ejemplo, aquí en Yucatán, casas grandes, con muros grandes, altas, con sistemas de backpack, con sistemas de mampostería, con terrenos muy largos y muy grandes. A eso se me viene a la mente cuando pienso algo antiguo. Ok, no estás tan perdido, o sea, porque, por ejemplo, otras personas cuando piensan en, no sé, en histórico, piensan como la casa con los portales, la casa con viguetillas metálicas, muros muy altos, puertas grandes, altas, y eso es como, sí es, pero es de una época o un dato específico histórico. Ok. Entonces, por ejemplo, regreso al ejemplo de Valladolid. Valladolid es de la época colonial. O sea, la arquitectura no tenía esas proporciones. Las puertas ¿Hay no una eran de ese evidencia? tamaño. ¿Existen Sí, fotos? claro. Existen. Es que es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros vamos a intervenir un edificio, tenemos que primero hacer el antecedente histórico de ese edificio. Investigar todo ese edificio. O sea, desde la época en que se construyó, cómo se fue transformando a través de los años hasta llegar a lo que está actualmente. Ok, entonces está interesante el Valladolid, no lo sabía. ¿No hubo una especie de... ¿No existía el INAH cuando se hizo todo esto? ¿O por qué permitieron esto? Depende, a veces es economía, hay factores económicos, factores políticos, factores sociales. ¿Esas intervenciones son actuales? O sea, no sé hace cuánto tiempo se cambió
la apariencia de Valladolid. Yo pensaba que así era. Es que la mayoría de las personas piensan que así es. O sea, es muy diferente nuestra perspectiva. De hecho, yo lo veo hermoso. Quiero vivir a Valladolid. No digo que sea feo, no, o sea, me cabe aclarar, o sea, no digo que sea feo, solo digo que es un falso histórico. O sea, que no corresponde su imagen a las épocas. ¿Y no piensas que tal vez la imagen de antes era más fea que ahora? Es que hay algo que se llama respeto a la historia. Solamente por el hecho de que es historia no lo deberías tocar. No es eso, no es blanco y negro. Por el mismo existe el término respeto a la historicidad o respeto a la historia. Es respetar cada etapa del edificio. Porque cada etapa es valiosa. Es como tú. Vamos a ver los edificios como si fueran personas, para que sea más sencillo. Ok. Tú no serías tú si te quitamos la etapa de tu prepa o de tu adolescencia. Ajá. Tu etapa de tu adolescencia es igual de importante que tu etapa de la niñez. No puedes ser tú sin tu niñez y sin tu adolescencia. Es lo mismo con un edificio. ¿Por qué le quitarías la primera etapa? ¿O por qué le quitarías la intermedia? No le quitaré la etapa, es parte de la historia, pero también siento que se vale mejorar. Se vale mejorar, Es nadie ha dicho que no. Como que toda tu prepa, son temas totalmente diferentes. Que toda tu prepa y niñez seas una persona gordita y decides en la universidad ser delgado y fuerte. Se puede. No puedes decir, ¿sabes qué? Porque todo el mundo te conoce como gordo, no puedes quedar es que bello. No están no diciendo bello, que no. Palabra fuerte. que su propia estereotipa oso vital. Funable. Sí. ¿Ya no lo dije? Ok. Estoy incorrectamente político aquí. Ok. Sigamos. Nadie le ha dicho que no se puede. Nadie te dice que no se puede. Pero, por ejemplo, ¿tú qué haces o qué deberías de hacer cuando quieres mejorar tu salud física? Porque vamos a hablar de salud, no vamos a hablar de estética. Vamos a hablar que la parte de arquitectura es estética. Pero también es de salud. El edificio también tiene salud, también es estructural. Eso es a lo que yo voy, por ejemplo. Digamos, el ejemplo, ¿no? Quiere bajar de peso en su adultez por salud. Vamos a verlo primero por salud. Okay. Pero vamos a ver salud y estética. Vamos a tocar esos dos temas. Primero por salud. ¿Qué es lo que deberías hacer? Pues analizar cuáles son mis problemas para poder saber cómo voy a... Ir al doctor, ir a un nutriólogo, ir con personas especializadas para que te digan cómo es la manera adecuada, no la única, la manera adecuada de realizarlo de una forma segura. Ok. En la que tú te puedas cuidar y puedas llegar a tu meta. Es lo mismo que sucede con nosotros. Buscas a personas especializadas que te puedan guiar de una manera adecuada para conservar el edificio. No te están diciendo que no se puede. Te están diciendo, se puede, pero hazlo como en esta vía, como debería de ser. Eso que dices, que te dicen, ya estamos hablando de instancias. Sí, claro, existen instancias. O sea, primero que nada, vamos a hablar diferentes grados de instancias. Federales, estatales y municipales. Ok. O sea, se dividen en tres, ¿no? Las federales son Secretaría de la Cultura y las Artes, Secretaría de Educación, y ya. Y luego vienen y el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero pues pertenece a otras secretarías, ¿no? En instancias estatales, pues tenemos a nosotros al gobierno del estado. Y en instancias municipales, pues tenemos al ayuntamiento. ¿Es el desarrollo urbano? Desarrollo urbano, de hecho, desarrollo urbano tiene una dirección, que es la Dirección de Patrimonio Cultural. Actualmente está la maestra Mariana Nagore. Un saludo. Es maestra también en intervención de patrimonio edificado. ¿Me repites su nombre? Mariana Nagore. Ella se dedica... Ella es la directora actualmente del área de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Mérida. Cuando una persona quiere hacer un permiso de construcción, trámites, ¿ella está involucrada en todo eso? Sí, cuando se encuentra dentro de las zonas de patrimonio cultural. Ok, es interesante. Mencionas zonas. Todo lo que estamos hablando es para todo el universo de casas de, por ejemplo, hablando de Mérida, o es para un cierto sector nada más. Existen dos grandes zonas, por ejemplo, la zona de centros históricos,
zona de centros históricos o zona patrimonial, esa es la de Lina. Y existe la zona de patrimonio cultural, que es del ayuntamiento. El patrimonio cultural, Como, por ejemplo, la Alemán, la García Ginerés, la Colonia México. ahí ya no entra Lina. Ahí ya no entra Lina. ¿Por qué Lina no entra ahí? Sí, Porque no es histórico. no cumple el cierto grado de años. Exactamente. En algún momento el Lina va a llegar a esas... Podría ser. Creo que necesitamos dar como un bagaje un poquito más amplio sobre esto para ir aterrizando. Como, lo voy a decir como le digo a mis alumnos. Es muy diferente. Me preguntan si... la pregunta de mis alumnos casi siempre ¿es lo mismo la normativa que aplica en Mérida que aplica en Barcelona, digamos? España. No creo. Bueno, no sé. ¿Me estás preguntando o me estás Sí, contando? te estoy preguntando. Ok. Te estoy preguntando y contando a la vez. Ok, yo no creo porque ahí son diferentes métodos para restaurar o para lo que sea. Son otras tecnologías, otros climas. No puedes hacer lo mismo que allá. ¿Quiénes los conquistaron? Sí, los españoles. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras técnicas? Sí, claro, pero no creo que ellos hagan lo mismo que nosotros. Desconozco. Para empezar, no he ido a España. Pero yo creo que los métodos constructivos en su momento los tuvieron que adaptar a lo que existe aquí. Ellos construían de una manera allá, lo quisieron hacer aquí, y por el tema de materiales y todo, adaptaron su metodología a lo que se encuentra en el lugar. Entonces, sus mecanismos y sus tecnologías tuvieron que ser adaptadas a la zona. Por eso te digo que la manera de restaurar o de recomponer no creo que sean las mismas que allá. No son las mismas, pero son similares. Pudiera ser. Son similares, porque al final de cuentas éramos parte del virreinato, o sea, ellos nos conquistaron y muchas de las cosas normativas, primeras normativas que hubieron, son directamente de España. Como de qué tamaño tienen que ser las casas, qué orientación tienen que tener, qué altura deberían de tener, cuál debería ser la fachada, cuál es la dimensión, los ritmos horizontales, verticales. O sea, son cosas que vienen por default, por así decirlo. Por eso casi todos los que somos colonias o fuimos colonias en algún momento tienen la misma similitud. No igual, porque es claramente como tú lo dices, se tiene que adaptar 1 al clima, 2 a los materiales constructivos y 3 a las manos de obra. Claro. Pero sí podemos tener, aunque sea un pequeño antecedente de por dónde ir investigando y qué línea podría llevar. Por eso es importante la historia de los edificios, la historia misma y conocer sobre eso. Ok. Pero me fui, no estamos hablando sobre esto. No, esto nos va a costar mucho trabajo porque no importa, es muy interesante. Si de todo el universo que estamos platicando les interesa algo más, le vuelvo a rogar al arquitecto unas 10 veces más que regrese otra vez. Porque está muy interesante. O sea, realmente a lo que todo esto que estamos diciendo es el intro para llegar a lo que quiere llegar, ¿no? Ay, Diosito, no es mucho. Son como 10,000, son como 4 semestres de las clases que doy. ¿En serio? Sí, o sea, es que todo lo que me estabas preguntando, porque pues claramente hubo un pequeño guión, o sea, cada uno de esos prácticamente es un semestre. Y aún así, y aún por O sea, ¿con este podcast se van a graduar? No, y aún por semestre no termino. Es que es muy grande, es mucho. Por eso existe una maestría sobre patrimonio. Ok. Bueno, vamos a suponer que ya dijimos todos los antecedentes de qué es patrimonio, cómo se divide. Vamos al mundo real. Porque esto lo quiero hacer algo que les pueda servir a las personas que quieran construir o remodelar aquí en Mérida. Vamos a tratar de no divagar tanto. Vamos a ponernos en un contexto. Estamos en la ciudad de Mérida. Ok. Y está de moda el centro histórico. Actualmente el centro histórico es algo que creo que los yucatecos no quieren vivir en el centro histórico. Realmente no. Hay muchos contras en vez de pros. Para mi punto de vista. Para mi día a día, para mi vida laboral. Encuesta, ¿quieren vivir en el centro histórico, sí o no? ¿Tú vivirías en el Amaría vivir en el centro histórico. Es que tú sí, porque
Pues, ¿para quién le preguntas? Porque está tu iglesia cerquita. Pero una Además, soy persona... una viejita. O sea, a mí, o sea, si me preguntas personalmente, Sí. me encanta que pase el panadero a las 6, 7 de la tarde. Me encanta escuchar las Es campanas que no de la pasa iglesia. es que ya no pasa el panadero. Es que sí pasa. No pasa. Yo viví en el Alemán y te En la juro Alemán. que Estamos me hablando del encantaba. cuadro principal de Mérida. O sea, vamos a delimitar. ¿A qué te refieres tú con primer ¿Vivirías cuadro? atrás de la catedral, por ejemplo? O pon tú a la vuelta de la Negrita. Está más... La Actualmente- 49 por 60. Todos ubican la Negrita, pero no ubican los demás edificios. Un Me saludo a la encanta. Negrita si nos quieren patrocinar. También, por favor. Justamente restauré una casa que está a tres casas. Está en la esquinita de la Negrita y es para habitacional. Pero es para turistas. Es que sé lo que En voy. ese caso particular, no. ¿Y viven ahí actualmente? No lo sé, porque yo hice la parte de tramitología, Ok. pero la idea o cuando se metió toda la documentación era para habitacional. Te No voy a- era para Airbnb, Te voy a era expli- habitacional. Te voy a explicar por qué creo, y es en lo que yo creo, porque Pero puede no me ser. dejaste responder. Perdóname, contesta. Yo sí. Actualmente sí, pero porque yo mi trabajo me dedico al centro histórico. Para mí es muy bien fácil. Mínimo voy 3 veces a la semana al centro histórico. Y mis alumnos me han visto sola ahí en la mañana y en la noche. O sea, me encanta. Me encanta. Entonces yo sí estaría ahí porque es mi trabajo y porque me encanta. ¿No te molestaría que cuando quieras salir ya taparon tu entrada? En la noche está el ruidazo con los gringos, gente tomando afuera de tu casa. Es que yo creo que muchas cosas son más de educación Es una zona ¿Qué? turística. actualmente. Sí, pero te pregunto actualmente. No me molestaría. Bueno, yo sí creo que estoy amargado. Sí. O sea, le Sí. veo muchos contras. Digo, está hermoso el lugar, como tú mencionas. Si nos ponemos a romantizar todo, está precioso. Hay que romantizar la vida, si no seríamos Claro. amargados, ¿eh? No, sí, yo Entonces sí. estás amargado, te No estoy falta amargado. romantizar. Lo que pasa es que te estoy explicando, ¿no? O sea, yo me pongo, ok, sí estaría padre porque el lugar está bonito. La casa, cuando yo la compre, porque va a estar nueva, restaurada. No va a estar nueva, va a estar restaurada. Pues me va a gustar mucho. Va a estar bonita, ¿no? Todo nuevo, todo está padre. Ok, voy a tener cerca todos lugares para salir. O sea, el primer año va a estar genial. Voy a empezar con los problemas cuando no busque dónde estacionarme. Cuando no tenga dónde poner el vehículo y tenga que poner un estacionamiento privado para poder poner mi carro y caminar 3 calles para poder estacionar mi carro. Cuando quiera dormir y no poder porque está el ruido con los lleno de lugares turísticos y música y eso en algún momento me va a molestar. Ahora que soy joven, puede que lo acepte. Pero cuando yo tenga una edad avanzada, con mi casa ahí, me va a generar conflicto. Y te pongo en contexto. Yo cuando empezó el corredor Oye, pero turístico, antes de que continúes, ¿tú alguna vez te has quedado en una casa en el centro histórico o en algún hotel en el centro histórico? no me he quedado. Es que no has vivido la experiencia. Ya existen nuevas técnicas, materiales, tecnología que te permite que no pase el ruido. Sí, sí, Hay sí muchas existe. cosas que puedes adaptar. O Yo- sea, hay casas que incluso puedes meter tu coche y no pasa nada. bueno, si compras una casa que se pueda, sí. La gran mayoría no se puede. Pero es que tampoco tu ritmo de vida no se adapta a eso. Depende de tu ritmo de vida también. Por ejemplo, las personas que de por sí caminan un montón, que salimos a correr o que andamos en bicicleta, no nos molestaría para nada porque no hay la necesidad de un vehículo. Ahora, si tú no tienes la necesidad laboral, personal de un vehículo, claramente no se va a adaptar. O sea, tú eres el que tiene que adaptarse al lugar, no el lugar a ti. Si esa casa no se adapta a ti, o Sí, sea, tendría que moverme. Por eso te digo, exactamente. yo le veo muchos contras a algo así. Y te estaba platicando, había una persona que no, cuando estaban remodelando el corredor turístico, La 47. es la 47, empezaron a vender algunos, no todos, pero con el ritmo, obviamente las propiedades empezaron a encarecerse, pero con el ritmo de la vehículos, eso y lo otro, los pocos que quedaban allá viviendo, hay un video de eso, al final decidieron irse, porque era imposible ya vivir en esos lugares. O sea, como te digo, ya no, todo es muy caro, todo es carísimo. Es que ahí entraríamos a otro concepto que es la gentrificación. Se gentrificó, sí, se gentrificó todo eso.
todo es carísimo, ya no tienen acceso para los vehículos, les tapan sus entradas, les ensucian sus entradas, ya no tienen lugares para trabajar cerca, o sea, ya se vuelve algo totalmente turístico, que es un tema diferente de la gentrificación. Yo por lo menos... No tan diferente. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué es la gentrificación? Gentrificación es desplazamiento de un grupo de personas debido a que otras personas con mayor poder adquisitivo llegan y se asientan. Y debido a eso, su entorno va cambiando. La palabra clave ahí es desplazamiento. Ajá. O sea, si no existe un desplazamiento en sí, no sería gentrificación. Pero existe. No, yo estoy diciendo que la palabra, o sea, el concepto, no estoy diciendo si existe o no existe el concepto en sí. Pero tú decías que la gentrificación y el turismo son cosas diferentes, ¿no? ¿O son iguales? Pues creo que están agarrados de la mano los dos. O sea, sí ocurre la gentrificación por el Airbnb, que otra ingeniera que vino a dar una plática también acá, la ingeniera Grace, un saludo, dijo que es turistificación, que es debido al turismo, es una especie de gentrificación, pero para gente que solo viene por momentos y se va, pero sí desplaza a todas las personas. Es algo por allá parecido. Nos estamos volviendo ahí, ¿no? Eso está muy complicado. Es que te pasaste con todos los temas. Está buenísimo. O sea, porque lo estoy escuchando y mi mente está así pensando en 10,000 conceptos y en 10,000 cosas diferentes, diciendo que cada vez nos vamos. Y ¿cómo regreso? O sea... Ok, bueno, ya aterricemos esto. Supongamos que una persona tiene... que comencemos de nuevo en este asunto. No. Supongamos que una persona tiene un terreno o compró una casa, perdón, en el centro histórico. Ok. Él puede remodelar la casa, él puede meterle mano a esa casa, puede agarrar un martillo, vamos a picar aquí tiene un hueco, vamos a resanar, vamos a pintar. Se puede hacer eso. Hablando del cuadro principal, que ya vimos anteriormente. Eso justamente iba a preguntar, o sea, tienes que darme más contexto. Okay. El contexto es ese. Estamos en el cuadro principal, está cerca del centro, los primeros cuadros del centro, compra su casa y le quiere meter lana. Que es lo ideal, ¿no? Una persona, cuando compra una casa y dice, es una ganga esta casa, se está cayendo, pero está bien ubicadísima. Vamos a comprarla. Le meto más dinero y queda al 100. Empiezas a meterle lana y, oye, tranquilo, chavo, no puedes. Y es donde entran aquí las especialidades. Funciona como cualquier casa, con un poquito más de complejidad. ¿Por qué? Porque hasta tú, en tu casa, en teoría, el deber ser es que si vas a hacer una cochera, ¿qué tienes que hacer? Solicitar un permiso. Solicitar un permiso al ayuntamiento, al desarrollo urbano. A Dios. Con la bendición de Dios. Ni a mi madre le pido permiso. Bueno, si ya vemos que lo multan, se lo llevan, ya saben por qué. Ok. El deber ser mala influencia, ¿eh? O sea, de verdad, te estás exhibiendo. Sí. Soliciten su permiso de construcción porque los clausuran. Es otro tema. Me gustaría, bueno, ya desviándonos, si tu amiga... No me estoy desviando, ¿eh? Que está en desarrollo urbano, ¿le gustaría platicar un poco de permisos de construcción? Encantado, ¿eh? Aquí, porque hay mucha gente que por ignorancia unos y por rebeldía otros no tramitan sus permisos. Es lo que te decía, yo creo que en este mundo es como... O ignoras, literalmente eres una persona ignorante sobre el tema, no malintencionada, simplemente no lo conoces y cometes errores por lo mismo. Claro. O lo sabes y lo haces con dolo, lo haces intencionalmente. Sí. Las dos se consideran para las estancias con el mismo rango, por así decirlo. Sí, el mismo, La misma... tramitología o el mismo... ¿Línea? Aquí no se está buscar la palabra. No se entienden. Bueno, también es importante decir que para que tú intervengas a través de desarrollo urbano o a través de Lina, depende del grado de intervención de tu obra. Si vas a hacer un resane chiquitito, pues muchos pensarían que no es necesario. Es que yo creo que, por ejemplo... Chinga, a ver, estoy tratando de ver cómo plantearlo. Cómo plantear el asunto como para que se entienda un poquito más y quedemos más claros. Voy a hablar de edificios. No importa si son históricos, no importa si son artísticos, no importa si es moderno, no importa lo que sea. Cualquier edificio tienes que llevar un trámite ante el ayuntamiento de lo que vas a hacer.
Si vas a construir un segundo piso, si vas a hacer tu cochera, si vas a remodelar tu fachada. Pero estamos hablando de construcción. Sí. Depende del grado. En fachadas igual se necesita, o sea, una Sí, casa. claro. Estoy hablando primero de cualquier edificio. Existe la instancia del ayuntamiento. Ok. Desarrollo urbano. Ok, ¿Ok? perfecto. General. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puedes hacer cierto tipo de cosas. ¿Cómo qué no puedes hacer, ingeniero? ¿Qué tipo de cosas no puedes hacer en la construcción? Pues no puedes techar todo el terreno, por ejemplo. Necesitas dejar espacios de áreas verdes, tus límites colindantes también te exigen. No sé, lineamientos, depende de dónde vayas a hacer las cosas. Exactamente. Como el ayuntamiento tiene lineamientos, el INA también tiene lineamientos. Y tú lo acabas de decir, depende de la zona. Pero no solo depende de la zona, depende de la zona, depende del uso, depende, y en este caso en el INA, depende del edificio. Ok. ¿Ok? ¿Qué cosa no puedes hacer y que de por sí, independientemente si eres histórico o cualquier edificio, tienes que evitar hacer? Utilizar la vía pública. Poner tu material, hacer tu mezcla, o sí. sea, todo tiene que ser dentro de tu terreno, tu predio, tu Sí, casa. que no afecte a tus vecinos. Exactamente. Son trámites que se tienen que realizar ante el ayuntamiento. En el caso de edificios históricos o en zonas de patrimonio protegidas, ahí tienes que tramitar primero ante el INA. Una vez que el INA te libere, ya te vas a tramitar tu licencia de construcción ante el ayuntamiento. No se omite una por hacer la otra. O sea, es decir, que si haces la del INA, no porque tienes la del INA, significa que vas a omitir la del ayuntamiento. ¿Es difícil tramitar algo del INAH? ¿Qué se necesita? No. ¿Cuáles son los procesos? Es legal, es completamente gratuito. Toda la información se encuentra en las páginas del INA. Hay un programa del INA que incluso... A ver, voy a hacer una aclaración antes de seguir. No trabajo en el INA, ¿ok? No vengo a decir, el INA es lo mejor y todo lo que el INA dice es... No. No, porque No. te voy a ahorita contrarrestar. No, pues, o sea, yo lo dije al principio, somos los directores de orquesta. En este punto nosotros tenemos que ver que el cliente esté satisfecho y el INA esté satisfecho y llegar a un punto medio entre los dos para solucionar el problema. Okay. No es decir, el INA tiene toda la razón del mundo, ni decir, el cliente tiene toda la razón del mundo. No, es una conjunto de ambas cosas para proteger el patrimonio, pero para proteger el patrimonio también los edificios tienen que ser usados. Si el edificio se abandona, se deteriora más rápido. Es una realidad que tenemos que utilizarlos para que pueda tener otra vez ese valor y pueda seguir siendo como tu casa, cualquier casa que tú compres, si tú la cierras. Ve una semana y está la humedad, está el calor, o sea, todo se deteriora, entonces tienen que usarlos. Entonces ok, es tu propiedad, tú quieres usarla, quieres vivirla, está excelente, no te estamos diciendo que no lo hagas. Solo que hay que cuidar el patrimonio. No es ni mucho de aquí, ni mucho de allá, sino es el conjunto de ambas cosas lo que tenemos que buscar. Ok, pero seamos sinceros. Los ingenieros que construimos sabemos Les vale un cacahuate. A otros, a mí no me vale. Les vale un cacahuate. No, sabemos que si está en un lugar donde entra el INAH, va a salir carísimo. O sea, carísimo y difícil que proceda. Hay muchas trabas y meses para que se autoricen los permisos. Sabemos que es un rollo esos trámites. ¿Por qué? Porque, como tú dices, hay lineamientos y condiciones que se necesitan cumplir para poder hacer las cosas. Algo que relativamente para nosotros es muy sencillo, como por ejemplo, ok, vamos a restaurar la fachada. No lo queremos hacer gran cosa. Hay un acabado que se está cayendo. Rezándolo, píntalo, vamos a darle. Es que el No tema se puede. no es que no se pueda, se puede. El tema es que... ahí va. Tal vez voy a funar ingenieros, ¿eh? A ti. No es cierto. No, casi no trabajo en el centro. Casi no. No, pero, o sea, lo que tú estás diciendo está completamente correcto. Está bien, lo puedes hacer. El tema no es que lo pidas hacer o que lo quieras hacer. El tema es cómo lo piensas hacer o cómo lo harías. Ese ejemplo. Resanar el acabado que se está cayendo. ¿Tú cómo lo harías? Bueno, yo ahorita, porque te conozco, ya Porque después de tantas regañadas.
Es ignorancia, como tú lo mencionas, es ignorancia totalmente. No estamos acostumbrados. Un ingeniero que está construyendo siempre cajas de fraccionamiento y todo, y de repente le cae una obra en el centro, él va a utilizar los mismos métodos ahí por ignorancia. Exactamente. No quiere decir que esté mal. Bueno, sí está mal a través de tus lineamientos. No está mal su proceso, sino los materiales que está utilizando por desconocimiento, A ¿no? veces incluso los procesos también son incorrectos. No siempre. A Bueno, es que veces. de verdad, en que te conocí, cambió mi perspectiva de las cosas, de cómo Ay, funciona todo gracias. esto. Por ejemplo, yo, anteriormente, si yo quería resanar algo en el centro, yo utilizaba cemento. O sea, mezcla tal cual. Y le ponía algún producto antisalitre y cosas por saber cosas. Pero ya me dijiste, ¿sabes qué? No, se utiliza con cal y no es la cal que venden en la tienda de materiales, es una cal que se necesita fabricar artesanalmente o... Ese es un Claro. proceso muy interesante, ¿no? Como lo hacían anteriormente Sí, como lo hacían antes, como los construían los con pura construían. cal, o sea, y no necesitas poner salitre, no necesitas poner adhesivos, no necesitas poner todo lo que ustedes normalmente ponen en una construcción y una casa contemporánea. ¿Por qué? Porque la cal tiene de por sí esos factores, o sea, de por sí su composición química está hecho para eso. Es como, se muere un perrito, ¿qué le tiras? Cal. Es lo mismo, es antibacterial, o sea, funciona para el edificio. Te entiendo, pero ahora vamos a la parte monetaria. Un resane de un muro con un cemento te cuesta, no sé, tu albañil y todo, 1,000 pesos. ¿Cuánto cuesta resanar un metro cuadrado Casi el doble. con el doble? Y en el contexto de por qué, no estoy en desacuerdo, eh, yo estoy de acuerdo con que exista la instancia porque justamente se conserva todo esto y Es que es eso, yo creo que el punto es literalmente ese, ¿no? Si tú utilizas el cemento, estamos hablando de un ejemplo específico, ¿no? Pero si tú utilizas el cemento, al final de cuentas se va a terminar dañando el edificio. Y lo que buscan estas estancias es que no se dañe el edificio, que se conserve el edificio. Entonces, por eso te dicen, utiliza los materiales y sistemas constructivos que son de la época y que son compatibles con el edificio. No te estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo que lo hagas para que se conserve el edificio, que no dañes el edificio. Es lo que te estoy pidiendo. sí, exactamente. Y lo que estaba diciéndote, es más caro. Es más caro hacerlo en el mecanismo que debería ser. Y a mí lo que me da un poco de, pues no es coraje, es como incertidumbre, no sé cómo llamarle, es que, ¿quién vive en el centro? En el centro actualmente viven gente con mucho dinero, extranjeros, o gente que ahí vivió toda su niñez y ya son adultos mayores. La mayoría de las personas que viven por allá. Sí, no. Pues en este contexto, que una persona mayor, una viejita, una abuelita, un abuelito tenga su casa cercana del centro histórico porque ahí vivió y porque le dio la suerte que de ahorita está buenísima la zona. Si esa persona quiere remodelar su casa o restaurarla, o ni siquiera restaurar, remodelarla, hacerles unos resanes porque se están cayendo los acabados y decide contratar a su vecino que es albañil, oye, ponle aquí un poquito de mezcla para que se está cayendo, yo pueda pintar para diciembre. No puede hacerlo. Depende. O sea, es que hay zonas. Y las zonas se dividen como zona uno, zona 2, zona 3. O sea, dependiendo de la importancia. Y también, aunque estés en la zona, puede ser que tu edificio no sea histórico y que lo puedas hacer y solo necesitas notificar que lo vas a hacer. Pero una viejita, ¿cómo lo va a notificar? Existen también, no estoy diciendo que no sea una realidad, porque sí, claramente es una realidad, pero también hay muchas cosas que ignoramos. También hay un programa que se llama Rescate de Fachadas del Ayuntamiento. No trabajo en el ayuntamiento, aclaración, pero pues vemos un montón de trámites, entonces tenemos contacto y sabemos de los programas, ¿no? Existe un programa que se llama Rescate de Fachadas del Ayuntamiento, que te dan la mano de obra y hacen toda la tramitología ante el INAH y ante ellos mismos para poder restaurar las Y los fachadas. materiales tú los das. Tú das los materiales nada más. Te pasan el presupuesto, la lista y ya tú los... O si los quieres conseguir, tampoco hay inconveniente. Pero hay que hacer un trámite. Hay que hacer... O sea, yo lo que estaba pensando y en la plática que tuve contigo es... Ok, para las personas que tienen la accesibilidad, como los censos que hacen. O sea, el INAH Es que hay va al apoyos. lugar y se da cuenta si la persona tiene los recursos o no tiene los recursos. Si tiene los recursos, pues sí, ok, está bien, miras esto, tienes que hacer esos trámites con esas personas, Es que es muy pero ¿y complejo. si no tienen el recurso? Yo lo entiendo, te juro que lo entiendo. Y es una realidad.
y nos queda clarísimo. Pero lo veo desde la parte de los trámites, ¿no? De la parte jurídica. Sería una laguna gigante jurídicamente de que cuándo se aplica y cuándo no aplica. Es demasiado complejo. Es muy complicado. Es complicado, pero entre lo complicado estamos hablando de personas. Ah, no, sí, claro. Yo creo que para eso tendrían que entrar estancias como tal vez Sedesol, que son las que sí deberían, son apoyos a la ciudadanía, para que puedan tener un programa para eso. O sea, creo que es una excelente observación de las cosas que suceden, claro que sí. Incluso, por ejemplo, al menos nosotros, o sea, cuando tenemos mucho trabajo y nos va muy bien, tratamos de hacer eso, o sea, ayudar a una persona que sea un viejito, que sea de escasos recursos, que se encuentre en el centro histórico, que casi ya no hay. O sea, la verdad es que en la realidad casi Ya ya fueron no hay. desplazados. Ajá, casi ya no hay. Para que pueda remodelar su fachada. Sí, yo me pongo en el contexto de que imagino que sea mi abuelita que vive ahí, que no tenga dinero para repararla y que no pueda, porque no sabe cómo tramitarlo, porque no tiene dinero para comprar los materiales, porque y que no pueda, y que su casa se esté en un proceso de tramitología atorado, y mientras su casa también se está deteriorando. Entonces ahí entonces lo que Sí, me le causa causa un poco de conflicto. o sea, es injusto, o sea, es muy injusto, sí es una realidad, y la realidad es como que es injusto y a veces podemos hacer cosas que estén dentro de nuestras manos, pero pues todas las estancias tienen muchas lagunas, todas las estancias tienen cosas que deberían de mejorar, claramente, y no hablo solo de desarrollo urbano y el INA, hablo en general de gobierno, o sea, cuando tú vas a poner una denuncia, cuando tú vas a poner ¿cómo se llama? Cualquier queja que tú tengas del agua, que no sé, que se rompió la tubería de la puerta de tu casa. O Llamas a sea, Panchito Torres. o sea, se vuelve un desastre, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, hay personas que no tienen para pagar el agua, porque las hay, y se le está yendo todo el agua y le va a llevar así carísimo y no pueden hacer nada, ya lo reportaron, o sea, son muchas injusticias en la vida, Sí, pero claro. pasa en todas las estancias. Sí, desde el universo es la minoría, ¿no? Bueno, si nos va bien este año y hay alguien por ahí que tenga un abuelito, abuelita, Que quiera que restaurar quiera su restaurar casa. su casa, les ayudamos con el trámite. Pero tiene que tener, Gratuito. sí, pero tiene que tener, no tiene que tener recursos, o sea, para que de verdad sea una labor. Es que depende de la casa, porque hay casas que son solo el acabado liso y ya está. La fachada. Sí, o sea, la fachada, que es el Sí. acabado liso y ya está. Ah, cuando hablamos de... ¿Cómo son? No, es acá atrás. Perdón, disocio. Se te cayó la luz. Yo qué pedo cuando hablamos de edificios ya que son patrimoniales, son monumentos históricos, o sea, obviamente no es lo mismo restaurar una fachada que es completamente lisa, a la cual solo la vas a pintar, a una fachada que es la Casa Montejo. Sí, 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 pues tiene totalmente diferente. Y Elena lo sabe, no te va a pedir lo mismo, pero por eso tú tienes que documentar las cosas. Si tú lo documentas, créeme que no hay ningún problema. Si tú lo justificas, tampoco hay ningún problema, ningún inconveniente. Documentar y justificar. O sea, vamos a aterrizar un poquito porque yo realmente nunca he hecho un trámite entre línea, y como la gran mayoría de las personas. ¿A qué te refieres con documentar? ¿Cómo es el proceso? Vas y llegas. Vamos a Ay, hablar de procesos específicos porque es muy amplio. Yo creo que así como para que si no vamos a divagar un montón. así esa abuelita que quiere hacer su Fachada. Hablamos de la fachada. Ok. ¿Nosotros cómo realizamos el trámite? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok. Nosotros primero vamos a ver a la abuelita y decir, ¿cuál es la casa? Esta es la casa. Ok. Tomamos fotografías. Le preguntamos, ¿solo la fachada? Sí, solo la fachada. ¿Ok? Porque son diferentes trámites. Ok. La fachada que el interior o intervenir más cosas. Vamos hablando de solo la fachada. Ok. Solo la fachada. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ubicamos primero dónde se encuentra la casa para ver en qué polígono casa. A ver si entre línea o es el urbano, para ver quién lo... Exactamente. Si es nada más de desarrollo urbano, si es patrimonio cultural, me voy directamente al ayuntamiento. Chinga, sí, casi en la zona de patrimonio histórico de Lina. Ok, ¿Dónde pueden encontrar esa información? en internet. Pones Entras, ahí cuadro de desarrollo línea. urbano, zona de patrimonio cultural y te aparece el cuadro. O entras INA
zonas de patrimonio y te aparece también los Es un mapa polígonos. y un Los, delimitado. ambos son mapas delimitados. Ok. Toda la información que estamos mencionando está en Patrocinada por el internet. gobierno del estado. Ya no trabajo ahí. Ok. Sí trabajé antes en Secretaría de Administración de Finanzas y Secretaría de la Cultura y las Artes. Ok. Eso ni siquiera lo hablamos, pero sí, por ejemplo, me tocó ver la parte del Teatro José Peón Contreras, Palacio de Gobierno, Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, Centro de Artes Visuales, Remodelaste todo eso. restauración, Restauraste. restauración. Tengo que tener presentes las palabras. Para mí todo es remodelar. Sí, más Ok. que nada es restauración y conservación. ¿Ok? Ajá. Bueno, ¿qué me quedé antes Sí, de que irme? estabas viendo en dónde quedaba. Ok, ¿en qué polígono queda de la zona de patrimonio? Ajá. Voy a poner 2 ejemplos. Digamos que quedas en el número 1, que es el centro. El más difícil. Las 25 manzanas, la más complicada. O sea, tú desde que ves que cae en esa zona dices, va a ser perro el permiso. O sea, Desde que vas a la casa. ok. ¿Por qué? Porque si ves una casa y la ves lisa, la fachada, y solo tiene la moldura de la puerta, tú ya lo datas. Bueno, al menos nosotros con el conocimiento y ojo y experiencia, ¿Lo ves fácil o difícil? lo ves fácil. Ah, fácil. Las datas, o sea, dices, esta es de 1900. Cero problemas, o sea, ni siquiera tienes que hacer nada, prácticamente solo es sanar, acabado, pintar y listo. O sea, lo estás viendo. Ajá. Pero si estás en el primer cuadro, sabes que por lógica no hay casas de ese estilo. No hay casas con ese tipo de molduras, sino que son casas aún con más detalles. Más antiguas. Más antiguas, o sea, más detalladas. No siempre, porque por ejemplo, es que me voy a ir a muchos lugares. Me voy a ir a muchos lugares, como por ejemplo, lo que decías, ¿no? Del Sol, el Elefante Blanco, Fantasías Miguel. Y todos esos edificios están en el primer cuadro de la ciudad y sin embargo no tienen nada de estos factores porque en la época del modernismo fueron tirados todos los edificios y fueron construidos unos nuevos, que es la época del modernismo. Ok. Entonces, cuando yo quiero datar eso, no puedo datarlo porque ya no existe la casa que existía antes. Y ya no entraría el INA ahí. Pues ya Sí entras porque estás en zona de patrimonio, más no eres monumento histórico. pero pues si ya lo cambiaron su fachada completamente. Tratas de alinearte a lo que existe en tu contexto. Ya no Como tratas alturas, el INA ya no trata de regresar eso a como era antes. sería un falso histórico. Pero cuando le dices falso histórico, ¿está mal? ¿Es un falso histórico? ¿Está mal? Es malo. Un falso histórico siempre va a ser malo. O sea, por ejemplo, del Sol. Está siendo falso. Del Sol. Era una esquina muy bonita. Vi unas fotos. Las voy a poner por acá. Qué bueno que mencionamos todo esto. A eso quería llegar también. El INA es importante por lo que tú estás mencionando, ¿no? No puede llegar una persona y cambiar la identidad por completo. La imagen urbana. La imagen al lugar. Edificios que son hechos para negocios, como lo es del Sol, en su momento era una esquina muy bonita, grande. Le cambiaron la identidad. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Se la cambiaron. Ya actualmente tú vas por allá y yo crecí viendo esa imagen. No me imaginé que ahí hubiera otra cosa hace años. Para mi percepción, hoy, con la información que me estás dando, yo creo que está mal. Debió conservarse esa... Claro, pero estamos hablando que en la época del modernismo todavía no existían las leyes. El modernismo, ¿en qué época fue? Como en ¿Y a qué le llamas modernismo? Ay, es que de verdad, ahí voy a sacar mi tablet. ¿De chafalario? Mi chafa. Porque si no, yo divago un montón y no vamos a terminar este asunto. ¿Sabes qué? Sí, llevamos 1:10. Yo digo que ya comencemos otra vez y elijamos un tema. No, sí, está genial, me gusta, ya está bien. Bueno, ahí te va. Es que es historia. Para mí, todo es historia. Pero el modernismo, a grandes rasgos, es justo lo que queremos hacer los ingenieros. Venir con dinero y ¡pum! Quítalo y ponlo, Sí, ¿no? pero ¿cuándo comenzó en sí el modernismo? No sé, yo calculo 1800 algo. No, para nada, muchísimo después. ¿Después? Muchísimo después. Eso es 1900. siglo XX. Después de 1900. Ok. O sea, es que
¿sabes qué siento que pasa mucho? Como que no logramos plantear toda la información en una línea del tiempo y no logramos percibirlo. Como por ejemplo, tú dices que el modernismo es de 1900, ¿mil qué? Me lo estoy 1900, imaginando, la verdad, desconozco cuándo fue. 1900, tú dijiste aproximadamente. Ajá. Pero, ¿en qué años se terminó el porfiriato? No recuerdo, 1900, ¿qué? 10, 1900. aproximadamente. Todavía era época socialista. Ajá. Es que es algo, o sea, me encantaría tenerlos así como en clase para que les pudiera poner como toda la Diapositivas. información, las diapositivas o poder ubicarlos, porque si no es bien complejo. Pero a grandes rasgos es eso, ¿no? O sea, vinieron y quitaron identidad, remodelaron todo lo que Es que existía. no estaba mal. Pero Para eso el es- modernismo no estaba mal, para el modernismo era como lo que tenemos que hacer porque todos estos edificios no sirven, están viejos, son inútiles, pues son muy complejos, muy complicados, no le vemos belleza, no le vemos nada. No existía el concepto de patrimonio histórico en la época del modernismo. O sea, era como, vamos a meter nuevos materiales, vamos a meter nuevas tecnologías, es más rápido, es más eficiente, Es que es ensamble, es... sigue existiendo. Las personas piensan así todavía. sí, Solo claro. que existen ustedes. Instancias y gente que se dedica a... Claro, pero es que el modernismo no ha terminado. O sea, comenzó en esa época, pero no ha sigue. terminado, sigue. Ok, Seguimos en la época moderna. ok. Pero le están frenando con las instancias. No es que les frenemos, no estamos diciendo que no se pueda hacer, solo estamos diciendo que también respetes. En otro lado, no en lugares donde ya... No, o sea, porque, por ejemplo, es que digamos que tienes una casa en el primer cuadro de la ciudad, ¿ok? Y tienes una losa de backpack, es histórica, pero se está cayendo. Tú puedes justificar la demolición de esa losa. Y te lo va a aprobar el INAH. Porque presenta un riesgo para el ciudadano, para el transcurrente, para la persona que lo habita. No te está diciendo que no te está diciendo que se quede en tu casa y se caiga, no la utilices. Solo te está diciendo que en esa parte donde vas a quitar la losa de papel, trates de poner un sistema constructivo que sea compatible. Puede ser diferente, puede ser diferente. Puede ser otro material, puede ser otro material. Solo justifícamelo. No te estoy diciendo que no se puede, justifícame tus acciones. Es todo lo que te está diciendo. Justifícamelos para conservarlas. No te voy a decir que no. O sea, todo el mundo ve a Lina como, es un no. Es que hay más y nos no se que sí, puede. O sea, pero porque no saben justificar las cosas. Porque lo quieren hacer todo en serie. Perdónenme si se sienten atacados los ingenieros en este momento. Ah, no sé. Todo lo quieren hacer en serie, como ensamble, de la manera más rápida, económica. O sea, quieren producir y producir y producir y producir y producir. Y a ver, alto, estamos hablando que es algo que es patrimonio de todos. Si el modernismo hubiera entrado en todo el centro histórico, no tendríamos centro histórico. Si todos pudieran haber hecho todo lo que quieren hacer, no tendríamos nada que conservar. No tendríamos nada No que tendríamos poder hacer. trabajo. Sí, es incorrecto. O sea, no conocerías ni tu historia, no sabrías nada. O sea, de plano, nada. Y entonces, o sea, no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo sí, pero tratemos de conservar nuestra historia, nuestra identidad, o sea, lo que sucedió. Porque si no, pues todo el mundo se queja de Lina, de que no te dicen que no esto, que no lo otro, que es imposible, que no se puede. ¿A dónde van a cenar? ¿A dónde van a caminar? ¿Dónde se toman sus fotos para Instagram? ¿Qué lugares van a visitar? ¿Dónde están los museos? ¿Dónde están las galerías? ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde están los hoteles? Sí, en lo bonito. En lo antiguo, en lo ¿Dónde bonito. está Mérida en domingo? Claro. Cuando ponen imágenes de Mérida, ¿qué ponen? La catedral, el centro histórico. Y entonces, o Sí, sea, por eso lo veo correcto. Actualmente lo veo correcto que existan instancias. Lo que yo veo un poco confuso es que para todos los casos y... no es como para todos los Sí, casos. claro, ya me explicaste que es por zonas. Es por y todo eso. zonas, es por prioridad, o sea, es por cuestión de qué tantos elementos decorativos tienes, qué sucedió en la casa, porque también puede ser hechos históricos muy relevantes como la visita de Porfirio Díaz, entonces Ay, depende. ¿dónde llegó? ¿En qué casa llegó él aquí?
Porfirio Díaz, es que hay mucho de historia. O sea, hay En muchísimo otro de capítulo historia. En se otro ven, capítulo, por favor. Porque si ya es too much, o sea, Ok. es que es un exceso de información. Entonces, siento que los vamos a revolver con un exceso Ah, sí está así muy de, bien esto. así como está nuestra mente sacando toda la información aquí. Ajá. Pero es que, ay, yo siempre les digo, solo hay que aprender a justificar. ¿Y cómo justificas un edificio histórico? Investigando, analizando, es todo. ¿Qué piensas de, por ejemplo, lo que te dije hace rato del sol? Que voy a poner la imagen del antes y después. Fue la que más me sorprendió, creo. Esa y me sorprendió igual la de el edificio de gobierno que está en el centro. ¿Cómo se llama? ¿Qué me dijiste? ¿Cuál de todos? El que le llamas elefante blanco. Ah, bueno, donde está el Palacio de la Música actualmente. Ah, ok, ya tuvo dos Sí. intervenciones O sea, era grandes. una casa, luego fue el Elefante Blanco, que era el Congreso, y después fue el Palacio de la Música. ¿El Congreso se creó o se construyó? ¿Ya existía el INA? No estoy muy segura, es que la verdad no he investigado mucho sobre ese edificio, Ok, tendría que investigar sus antecedentes históricos. ok. Pero muy probablemente fue en la época del modernismo. La mayoría de las casas que se perdieron o edificios que se perdieron fue durante la época del modernismo. Llegaron, demolieron y la construyeron. Es que no existían leyes para Sí, eso, no claro. existían. Pero yo creo que está También bien. pasó con por ejemplo, el Olimpo. El Olimpo es un clásico ejemplo de eso, sí. Pero ¿Qué había ya antes? otro edificio que se parecía más o menos, de hecho tratan de asemejar que eran como los arcos, pero en algún punto lo demolieron por completo, fue estacionamiento y luego volvieron a hacer el Ah, fue edificio. estacionamiento. Casi todo lo que se ha demolido ha sido para hacer estacionamiento. Es lo que te digo, no es habitable. Es que Y es la época que, del modernismo, porque no es, tú lo estás viendo como no habitable porque nosotros ahorita estamos acostumbrados a tanto, demasiado a los vehículos. O sí, en sea, esa época no había eso. estamos hablando de otras Todo condiciones estaba por cerca. completo. Exactamente, son los barrios que cada barrio tiene su propio mercado, tienes todo a tu disposición y caminando. Bueno, tenías. Claramente, pues las cosas van cambiando, el modernismo entra, la tecnología entra. Pues ahorita, ¿cuántas personas están en un auto? Una persona por auto. Claro, una persona para otra. Sí. O sea, hay cosas que también son bien ilógicas. ¿Cuáles son los edificios que tú dices la regaron por completo, que debió haber existido? Que tú digas, eran hermosos. Es que creo que esto es muy... Personalmente tú, o sea, tú tienes una opinión, un criterio, ¿qué piensas? Sí tengo una opinión y tengo un criterio, pero es bastante complejo de explicar porque a veces no es el edificio más grande, a veces no es el edificio más relevante en cuestión de molduras o el edificio, o sea, no lo sé, creo que es más como para mí es más personal, es más de lo que me gustaba. ¿Y la intervención solo en edificios o también podría existir en calles y cosas así? En todo. O sea, patrimonio e intervención, todas las... Vamos a meter un poquito de polémica. ¿Qué piensas de la intervención que hubo en el centro histórico? ¿Cuál de todas? La actual, de Mauricio Vila Bebé. ¿Cuál de todas? Hubo un montón. La 60 y el corredor Ah, turístico bueno, que... podemos hablar. ¿Sabes con cuál podemos hablar? Que creo que todo el mundo va a ubicar. El parque principal. La Ándale, plaza. O sea, creo que ese es... De hecho, ese lo clausuraron en algún punto. Más que clausurar, pararon las obras por el INA. No sé si te sí me acuerdas. acuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no cumplían con muchas de las normativas también. O sea, es que lo que te digo, independientemente que tú seas gobierno o ayuntamiento, tú tienes que cumplir con las normativas. Incluso si tú eres el mismo INA, porque el INA tiene propios edificios como el Ateneo Peninsular, Ujú. también tienen que hacer su propia documentación y documentarla. O sea, eso no te exime de que tú puedas hacer lo que quieras. ¿Y te gustó la remodelación? ¿Qué opinas de esa remodelación que hubo? ¿Es Personalmente, como remodelación? A ver, arquitecta, ¿cómo la encasillas? ¿Como remodelación, restauración, intervención, conservación? ¿tú cómo crees que la encasillo? Yo creo que fue una remodelación. Para mí es una remodelación. Yo siempre voy a aclarar este punto. A mis alumnos siempre les digo, hay dos cosas que hay que definir en esta vida. Uno, puedes tener tu postura personal y puedes tener tu postura de arquitecto. Ujú. No siempre van a coincidir ¿Y qué haces? estas dos posturas. Depende en el ámbito que te estás moviendo. Ok. ¿Me estás preguntando personalmente o me estás preguntando como arquitecta?
Personalmente, ¿qué piensas ¿Querías que diga la otra? Maldita sea. ¿Por qué te encanta la polémica? ¿Qué piensas de la intervención que hubo en el centro histórico? Voy a aclarar, soy yucateca. ¿En serio? No lo había Te lo escuchado. juro, digo guay. Ok. Soy yucateca. Soy yucateca, crecí prácticamente en el centro histórico. ¿Por qué digo crecí? Porque kinder, primaria, secundaria, ya hasta la prepa, aunque estaba en la prepa 2, tenía que pasar por el centro histórico, incluso hasta universidad. Toda la vida pasé todos los días por el centro histórico. Vivía el centro histórico. Iba al mercado, buscaba mi camión, porque ahorita ya cambiaron todos los paraderos, pero en mi época los paraderos estaban en la catedral, ya sea atrás, ya sea sobre la calle. Pasabas a comprar tu pan, o sea, en la Mayuquita, ya sabes, o sea, de verdad yo toda la vida prácticamente viví en el centro histórico. ¿Por qué aclaro esto? Porque para mí la plaza principal era el punto donde podías ir a sentarte, Un rato, ¿no? a esperar que llegara tu camión, que va a tardar 1 hora Sí, sí, sí. en venir. Donde podías sentarte a comer tu pan mientras esperabas que te fueran a buscar. Como Cristian Castro, hacer nada. Hacer nada. ¿Ya viste ese? Sí. Podías ir al centro histórico, sentar en tu banca y hacer nada. Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Nada. ¿Así? ¿Ves la paloma que está ahí así? ¿Ah, lo estás viendo? Así. Eso sí, la gente se va al centro, ¿eh? Es que era una belleza porque Sí. además te sentabas bajo la sombra de un árbol, en la banquita que era de madera y no se calentaba tu traserito, o sea, comprabas tu paleta en Janitzio, o sea, y te sentabas a Tu comer, kiwi, ya ven tu kiwis. kiwi también, hacías tus pagos, esperabas que si tenías que hacer algún otro pendiente que abrieran o cerraran en el parque principal, o sea, era el punto de espera. Cuando decías, oye, vamos a ir a la plaza, y bueno, al menos en mis tiempos era con tus amigos así, al chamión, ya sabes, eso tenías para eso. Te veo enfrente de la catedral a tal hora. Toda la vida, Punto de exacto. reunión. Exacto. O las nenis de, oye, te entrego. No, Sí, ¿te acuerdas también? Sí, sí, sí. Te entrego en el pasaje. Y ahora todo se derrumbó. O sea, ¿qué te digo? O sea, personalmente es como, ya no te puedes sentar porque las bancas son de concreto. No las cambiaron, regresaron a madera. Algunas, no todas. No todas, No tienes razón. todas. Algunas, ¿dónde acabaron todos los árboles? No estoy hablando de vegetación. Vegetación, ay, se arreglaron, ¿no? Pero los árboles, ¿cuántos años llevaban los árboles ahí? O sea, y la sombra. Y si me quiero sentar a comer mi pan, me van a ver feo ahorita porque todo ya está Pero muy están pensando fancy. que van a crecer en un futuro los que plantaron. Son árboles que no generan tanta raíz, tienen un copa grande. No fue en una de las teoría. observaciones que les hicieron y cambiaron, ¿no? Ok. O sea, sí, o sea, porque salió la nota pública de todo lo que estaba así como incorrecto o todo lo que tenían observaciones y tenían que sustentar. Como personalmente me da mucha tristeza porque siento que ya no lo puedes vivir, que el centro, La experiencia que era la antes. experiencia que era antes. O sea, obviamente nuestras vidas han cambiado, ritmos y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es como, no lo sé, para mí es, antes la plaza principal era como para la población, era para locales, era para los yucatecos. Y ahora siento que la plaza principal es para el turismo, si me preguntas personalmente. Ok. O sea, como yucateca es como, ay, me duele. Como Me sí, quitaste lo algo, extraño, ¿no? o sea, Sí. así como la nostalgia, Yo no te lo la pedí. memorancia, o sea, así como, no, qué necesidad. Claro. Porque creo que hay otros puntos en los que sí se podría tener una intervención. ¿Quieren remodelar algo? Remodelar en mi casa. Ojalá tuviera una casa en el centro, ojalá. Si alguien quiere donarnos una casa en el centro. No lo sé, me da mucha tristeza, ya sabes. Sí. O Y sea, ahora como arquitecta, así rápido. como arquitecta. ¿Tú lo ves bien? Así, profesionalmente. ¿Se necesitaba? ¿O no? No. Creo que habría otras prioridades como arquitecta que la plaza principal, pero entiendo por qué lo hicieron, entiendo que es para el turismo, entiendo que es para la economía, entiendo que es para la imagen urbana, entiendo que hay puntos a favor, que es parte de la modernización. Se hizo una buena intervención, yo creo que en la mayoría
medianamente posible, sí. No, no quedó mal, quedó bien. No quedó mal, o sea, no así quedó mal. Los adoquetos Pero quedan bien. la intención también se ve arquitectónica, o sea, como arquitecta tú entras. ¿Y qué es lo primero que ves? Ahora, Palacio de Gobierno, la Catedral, Palacio Municipal, enmarca los edificios. Esa fue la intención arquitectónica actual, se ve claramente. Si esa fue la intención, está excelente, llegaron al punto que querían llegar. Ahora, personalmente es como amaba que los árboles cubrieran las fachadas. Sí, no se veía nada. Sí, claro. Entonces también es como, ¿qué vas a soltar y qué vas a dejar? Y es lo mismo con la parte patrimonial de los edificios. ¿Qué vas a soltar y qué vas a dejar? Actualmente están remodelando un parque, que es el Parque de la Ermita. Hay un tema ahí con los adocretos. Que ¿Cómo te encanta meter polémica ya? Tú dijiste que rápido, ya vamos a terminar, tengo hambre. último, ya, esto ya cerramos. Vamos por los kibis. Unos kibis. Ahí, ¿cómo ves que querían quitar los... Querían, los van a quitar, la verdad no he investigado muy bien. Bueno, hasta donde sé, los van a regresar. Los quitaron, la base la están reparando y los van a volver a colocar. Pero la gente se asustó porque los quitaron, pensaron que se los iban a llevar y probablemente ponían unos nuevos como lo hicieron en esas calles. ¿Qué opinas? Pues es que es lo mismo. Son de Francia, ¿no? No todos. Hay unos que son de pueblos, hay unos que son nacionales también. O sea, depende, tienes que verlo y datarlo para ver de dónde y de cuáles. Pero es que ha habido mucha mezcolanza. O sea, así como ellos hicieron esto ahorita, imagínate cuántas veces diferentes claro. administraciones lo han hecho. O sea, hay una mezcolanza. Y también, si tú vives enfrente, pues te bajas uno y te llevas a tu casita. El mexicano es así. No hay para nada. Cero. No es que yo haya ido a casas de conocidos y vea ahí. Cosas del centro histórico. Ojalá fueran del centro histórico. Son las arqueológicas. Un adocreto que diga 1900. ¿De esos de 1900? Sí, ¿no? Depende. Así como un marco, marcado. Se veía bonito. Pero si desaparece uno, ya sabemos dónde está. Bueno, arquitecta, yo para cerrar, porque ya creo que sí tienes hambre. Sí tengo hambre. Me da mucho gusto que hayas venido, principalmente. Es muy interesante. Disculpen si yo no supe abordar el tema, porque es un tema bastante extenso. Y yo me dejo llevar. Oye, yo divago un montón, así que... O sea, me tienes que decirme este tema y sobre ese tema nos vamos. Pero son un montón. O sea, son un montón y es bastante extenso, es bastante polémico. Involucra a muchas personas y círculos sociales, gobierno, personas, ayuntamientos, y a instituciones federales. O sea, ya ahí estamos hablando de que lo que tú te dedicas es un universo muy grande. Yo le llamo gestión. O sea, cuando me preguntan qué me dedico, a gestionar. Gestionar. O sea, no tramitología, sí veo tramitología claramente porque hay que hacer todos los trámites ante el ayuntamiento y ante el INAH, pero es más que nada la gestión. Gestión del personal, gestión del cliente, gestión con el INAH, gestión con el ayuntamiento. Yo le amo gestionar. ¿Cómo podemos cerrar ese capítulo? ¿Quieres decir algo romántico sobre la conservación? Guay, no, mejor que nos digan así, que si quieren abordar un tema de los 1000 que tomamos, mejor. Y si no les interesa, ok, me voy a ir a comer. No, si te quieren contratar para trámites, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, como Ciencia Arquitectura. Ahí nos especializamos sobre todo en todo lo que tenga que ver con trámites para el INAH y para el ayuntamiento. También hacemos diseño. Ok, diseño arquitectónico. Diseño arquitectónico. Sí. Ok, enfocado en restauración. Sí, claramente, okay, claramente. Sí. Si una persona quiere remodelar una casa del centro histórico, tú le puedes dar opciones para que... Nosotros podemos ver desde el diseño. Para que le digas, no lo puedes remodelar, lo vamos a restaurar. No, porque... Lo vamos a conservar. Intervenir, esa es la palabra, lo vamos a intervenir. Muy bien. Sí, nos pueden contratar para hacer toda la parte desde el diseño y luego la parte de tramitología y ya con el inicio de obra. Nosotros ya no vemos en sí la obra, pero pues tenemos diferentes contactos y proveedores para ver la parte de obra y nosotros vemos la parte de supervisión. Si tú quieres demoler la casa, me llamas, arquitecta. Vamos a demoler todo. No. Muy bien, pues sí me gustaría cerrar con algo romántico de la conservación. Creo que es una parte importante. ¿Tú qué te llevas? Mande. ¿Tú qué te llevas? Porque déjame aclarar que fue bien complicado y bien difícil hacerle entender a nuestro querido ingeniero que no está bien demoler y hacer cosas nuevas. Depende. Es que bajo el criterio y contexto que sea. Ahora dices eso. Pero al principio era, no, convénceme. No, porque ¿a qué voy? Por ejemplo,
Haz de cuenta que si vemos una casa en el centro histórico, en el primer cuadro, que se está cayendo, que realmente ya no vale la pena tratar de rescatarla. Entiendo la parte de la historia y todo lo Pero es que hasta ahí el mismo INAH te dice, ya, quítalo. De hecho, hasta te pueden clausurar por eso, Protección Civil y SCP. Para mí, ese tipo de casos, que el costo es mucho mayor a que lo hagas nuevo, tíralo y hazlo nuevo. Es que sí lo Pero puedes hacer, pero yo justificable. sí haría un falso histórico. Soy un falso. Eres un falso, lo sabemos. Porque sí, o sea, digo, ok, entiendo la parte que no es lo mismo, pero es igual. No, ¿qué? Todo mal. No es lo mismo, pero es igual. Bueno, parte ilegal ahí, parte legal por acá, por favor. No, por eso no me dedico a eso, porque no me gusta entrar en esos temas. Es Pero divertido, está muy interesante. Y sí me cambiaste la perspectiva. Realmente ya, hoy por hoy, cambió mi forma de pensar. Digo, sí tiene razón, porque vi las imágenes de los edificios como eran antes, los veo ahora y digo, la regaron. O sea, no manches, estaban bien. ¿Por qué descompones lo que estaba? ¿Cómo es que me he dicho? Que ¿por qué descompones lo que estaba funcionando bien? Algo así. Algo así. Bueno, ahí Ese lo dicho. averiguan. Por eso quedamos. Entonces sí, vale la pena que se tomen el tiempo de entrar en materia de qué se necesita hacer con los edificios para que se intervengan correctamente. Hablando de Ay, tecnología. no, sí, yo creo que es mucho como la remembranza, como la nostalgia, como recordar nuestra historia, como volver a vivirla. O sea, es que si no, ¿de qué estamos hechos? Sé que suena muy romántico, ves si Por voy el a Big Bang. terminar. El Big Bang estamos- No, pero ¿tú de qué estás hecho? Yo sé, cuerpecito, piel, o sea, pero tu mentecita de qué está hecha. de historia. Literalmente. De todas las cosas que tú has vivido, de las cosas que has experimentado, de los círculos en los que te has movido, de Sí, la claro. educación que te dieron, De mis memorias. de tus memorias. Y esos son los edificios. Los edificios hablan, te están contando una historia. Entonces, imagínate ir por una... Bueno, es que voy a ser fundada por los ingenieros, yo lo sé. Pero a mí se me hace súper triste y súper... No lo sé, deprimente, voy a usarle la palabra. Imagínense que ustedes están caminando y ven puros muros de concreto, grises, fríos, de 12 metros por 100. Te vas caminando y caminando y caminando y ni siquiera ves la luz del sol reflejar porque son tan altos. Lo tocas o están hirviendo o son súper fríos. Ajá. ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la remembranza? Pues ¿Dónde depende del está? contexto. Si es una cárcel, creo que está bien. Claro, pero estamos hablando de otro tipo de arquitectura, no estamos hablando de arquitectura patrimonial. Ah, ok. Sí, depende del contexto. Tiene razón, ustedes tienen su razón de ser en el mundo, en la Es existencia de nuestro la humanidad. patrimonio. No, los arquitectos, hablo en general de los arquitectos, o sea, sin pleito con ustedes, no lo hay, por mi parte no lo existe. Dice. No, o sea, porque somos muy diferentes y las ideas a veces chocan, pero realmente sí creo que este espacio donde estamos los diseños arquitectos, o sea, sí me siento mejor. Y te voy a decir por qué. Porque yo hice mi primer diseño y lo amé. Pero cuando empecé a construirlo, yo demolí lo que construí. Lo odié. Dije, no me gusta. Fue con otro Christopher que me ayudó. ¿Sabes qué? Que sí, ya me siento más cómodo. Sí, tienes razón. Entra luz natural. Yo pongo las luces y está este balconcito que entra luz natural. Y no es molestosa. Es una luz que Sí, está una bonita. cenital. Ajá, entonces está bonito, o sea, está genial que existan los Es que arquitectos. por eso es la arquitectura es sentimiento, o Sí. sea, vives la arquitectura no son el espacio, como le decimos, perdón ingenieros, como la caja de zapatos de 4 paredes, o sea, no es eso la arquitectura. Hay cajas bonitas. Sí, pero la arquitectura no es solo lo estético, la arquitectura es también la funcionalidad del espacio. Tiene que funcionar y tiene que ser bonito, tiene que ser agradable, tienes que sentir algo, tienes que vivir la arquitectura. Todo el tiempo estamos en arquitectura. Lo aunque no que nos te hace demos sentir el cuenta. edificio, ¿no? Hasta el espacio, porque puede ser no un edificio, puede ser un espacio. La voy a meter como también, perdóneme, como el pasaje de la Revolución, catedral, pasaje de la Revolución. Todo mundo cruzaba del pasaje de la Revolución a la plaza principal, así, horizontal. Cambiaron el sentido por, no sé si ayuntamiento, gobierno, no sé quién. Tienes que llegar a la esquina
y de la esquina cruzar. ¿Ok? De la esquina de Catedral cruzar. Ya no puedes cruzar del pasaje de la Revolución. Directo al parque. Pongan la imagen ahí para que se ubiquen. O sea, raro, no sabía. Nadie. Todo mundo sigue cruzando del pasaje de la Revolución hacia el parque principal en horizontal. ¿Por qué? Porque la arquitectura te está dictando cómo va el espacio. Es lógico, inconscientemente. El espacio te dirige a que tú cruces ahí. ¿Por qué? Porque está el pasaje de la Revolución, vas caminando y vas a llegar al parque y se abre el parque. No es como que exista una riate que te cierre. Se abre el parque porque tenía ejes para poder llegar a los puntos. Entonces, tú no lo piensas, solo lo haces, solo estás viviendo la arquitectura, siempre estás en la arquitectura. Eso es lo que hace la arquitectura, te condiciona y tú ni siquiera te das cuenta. Ok, mensajes subliminales de arquitectura entonces. Exactamente, es una belleza, todo es psicológico. La arquitectura es psicológica, la arquitectura se vive. Viste, te pregunté al principio que digas algo romántico y no quisiste. Al final Tú lo fuiste dijiste. ahí. Ok, arquitecta, muchas gracias por venir. De verdad, muy agradecido. Un tema muy interesante. Si a alguno de ustedes les gustó algo en específico, quiero decirles que si son alumnos de la maestra van a tener puntos extras por llegar al final del video. Yo no lo estoy diciendo, yo no lo estoy diciendo. Son unos puntitos por allí para pasar la materia. ¿Podría aplicar? Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Escuela? ¿No es cierto? De este podcast viene una pregunta del examen. Eso sí, ¿no es cierto? Muchas gracias, arquitecta. De nada. Si alguno tiene una duda, como ya dije, pues que se suscriban al canal. Es muy importante que se suscriban al canal. Sí, claro. Compartan. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Spotify. Puedes ver en tu coche manejando, pasando por la catedral, acordándote. Sí, podrían hacer eso. Sería muy interesante hacer un podcast sobre recorridos arquitectónicos para que cuando vayan manejando lo vayan Sería escuchando y genial. pasando. ¿Ya sabes? Vamos en el carro y una Vamos persona grabando y tú grabando. vas hablando como los guías turísticos. Estaba pensando hacer recorridos. O sea, sí, la verdad es que mis alumnos siempre son como de, maestra, sáquenos, maestra, platíquenos sobre esto, vamos. O sea, sí podrías armar un tour así. Sí, bonito. De hecho, podríamos y lo promocionamos y vamos. O sea, Neta, sí, lo grabamos. sí, Llevo lo el grabamos. dron. ¿Se puede volar dron en el centro? Permiso, sí, pero no es tan complicado. Ok. Por una que haga trámites, pues nada es Pues complicado. claro. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro video de Ingeniería en Directo. Suscríbanse, importante que se suscriban, compartan. Y es todo. Espero verte pronto, arquitecta. Ay, muchas gracias. Me muero de hambre, pero gracias por el espacio, lo que gusten saber. Pues también damos clases, así que, pues claramente a veces tenemos como la tendencia a la docencia y podemos ser un poquito técnicos, pero pues trato de hacerlo un poquito más ameno. Si les interesa algún otro tema, pues lo podemos tocar, que le digan al ingeniero ahí que le insistan y lo llevamos un poquito más a fondo, ¿no? Nos pueden encontrar también nosotros como Cencia.arquitectura en Instagram y Facebook y ahí vemos todo lo que ustedes deseen de diseño y de trámites. Ok. Trámites, correctos línea y y bajo el agua. No, esos trámites, entonces. Bajo el agua ahí, legales aquí. Ok. Muy bien, amigos, nos vemos en otro video de Ingeniería en Directo. Bye.